Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otras se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión, alegría, fe y amor. La presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí
y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz.
la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio Avanza, Jesús. del valle Gloria a de las Dios. flores. Santo está Señor. Él Vota es precioso, la miré. rosa Vota un buen Dios. blanca y pura Vota real. Vota digno de Sarón. alabar Jehová. Nos está honrado, Jesús. Cristo es Nos la exaltamos, mi vida Dios. Nos está donando y alabanza, amor Señor. de mis Nos está donando danki, mi Dios. amores. Llamamos danki, papá. Él Danki, es la papá, por fuente misericordia. Danki, eterna papá, por de bondad. la Danki, oh Dios, por salvación. oportunidad. Ahuemeita, Jehová. Danki, Espíritu Santo. Nosotros, Consolador. Danki, papá. es el Danki, nos lirio fortaleza. Danki, del danki, papá, valle ayudanza. de las flores. Danki, Jehová, para tudo qual barrasse, Senhor. Él es Merci, la mon Dieu. rosa Merci, Seigneur Jésus. blanca y Merci, pura merci. de O mesmo que Sarón. ser souverain. Merci por misericórdia. Él Merci por es la graça. vida Merci por oportunité y matin. amor de Merci, mis Seigneur. Nous te merci, papa. Nous te merci. Parce que o mesmo céu que Él es la méritait. O mesmo céu que méritait louange. O mesmo céu que méritait gloire. Oh, você digno, papá. A você está digno, Jeová. Ele recebe honra. Ele recebe glória. Ele recebe alabança. Danke, papá. Danke, meu Deus. Danke, Jeová. Dia amado. Danke, Mirei. Danke, Jesus de Nazaré. Para ressuscitar. Danke, Jesus de Nazaré. Para você ressurreição. Danke, Jesus de Nazaré. Para o sangue que pode derramar na cruz para nós. Danke, Jesus, pelo sacrifício. Danke, Jesus de Nazaré. Para ressuscitar. Para levantar para de morto. Danke, Jesus, aleluia. Por estar vivo. Danke, Jesus de Nazaré. Por estar aqui na Umerita. Oh, merci, Jesus. Merci, Jesus. Parce que eu ressuscitei. Merci por ressurreição. Merci por sangue que coulait sur les bois de Calvaire. Merci pour sacrifício fait. Merci, Jesus. Merci, Jesus. Parce que eu vivant pour la matin. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Por presença. Por presença. Por estar aqui na Umerita. Botei para sanar. Botei para tocar. Botei para bendicionar. Botei para visitar. Botei papá. Botei Jesus de Nazaré para bautizar. Jesus de Nazaré. Até nós aqui, papá. Oh, Deus de glória. A você está digno. A você está digno, mirei. Recebe adoração. Recebe alabanza. Recebe honra e glória, Jeová. Espírito Santo, notre Consolador, oh le Saint-Esprit, l'autre consolateur, pour la matin pour consoler, pour aqui na Umerita para consolar, pour aqui na Umerita para renovar força, renovar a Umerita, até nós aqui, Jeová, Deus Todo-Poderoso, a Senhor de maravilha, até nós aqui, papá, até nós aqui, Jeová, oh Deus meu, nos queimar de presença, oh candeira, e candeira que está purificar, e candeira que está queimando a escória, oh candeira, Jesus. O candeira, oh Deus, o candeira, papá, o presença contínua, oh igreja, a Umerita, sigue clamar, sigue chamar, sigue bater a Umerita, oh sigue reclamar, Deus, a Umerita, sua presença, sua candeira, e a Umerita, e aqui na sua candeira, e candeira que está purificar, e candeira que está queimando a escória, oh aleluia, oh l'église, matin, reclamez bon Dieu, nous bouche, mandez bon Dieu, tu fais, pour brûler toute saleté, tu fais, pour nettoyer l'esprit, pour nettoyer conscience. E candeira, para limpar nossa consciência, candeira, para queimar toda a escória, candeira, para queimar toda a sociedade, e candeira de Deus Almeida. Oh, glória, alabanza ao Senhor, bendito seja Jeová.
confundida tal saludable. manera. Por favor, Señor, ayúdame. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alza bomana, mirubal. Alza bomana. Será bogo. Comienza a exaltar a Dios. Comienza a honrar a Dios. Comienza a adorar a Dios. Lève-les au matin. Fermez les yeux. Commencez à adorer mon Dieu. Commencez à honorer mon Dieu. Dice Seigneur. Dice Jehová. Un damas mi por vai, papá. No te otro caminda. No te otro caminda. Si te abota e fonte de candela. A tua candela por purificar-me. E candela por limpiar mi ser. E candela por limpiar mi consciência. A você tire papá. Un damas mi por vai. No te otro caminda. A você vida. A você vida. A você palavra de vida, papá. No te otro caminda. Esta obeita. Esta obeita. Esta obeita. Me te entrega. Me ves completamente. Seigneur, qui continue à aller, quand il l'autre côté pour aller, parce que c'est vous-même qui Jesus qui fait qu'à brûler toute saleté, qui fait qu'à nettoyer conscience là, qui fait qu'à nettoyer l'esprit, pas il continue encore pour aller. Oh, par la réponse ce matin, par la réponse de Omeïta, oh, gloria al Señor. Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Aleluya. Oh, gloria al Señor. Thank you, papá. Thank you, Mirei. Thank you, Jehová. Oh, sí, papá, tu Padre Celestial, Dios mío. Tu presencia, Mirei. Oh, delante, Jehová, Dios mío. Solamente te invocas, Padre Celestial. Tu presencia, Tata, nos por Pai. No te otro camina, Jehová. No te otro camina. No te otro camina, Mirei. Nos por Pai, Padre Celestial. A vos, Jehová, por restaurarnos vida. A vos, Tata, por cambiarnos. A vos, Jesús de Nazaret. Oh, gloria al Señor. Alabado sea Jehová. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dona a Dios un aplauso fuerte a Omeíta. Rey de reina. El Señor del Señor. Eso, por restaurarnos vida. Eso, aleluya. Por ayudarnos para seguir para adelante. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana. Quem está viva. E no su nombre.
Bom menino em casa de Deus, salve meita, Bíblia na cai, bom dia, matinha, amém. Graças ao Senhor, e nós temos que saludar também todos que estão em sintonia. Deus me deixa estar ricamente, a meita está sumamente gozo, amém. Para nós estar aqui dentro, em casa de Deus, e nós estamos continuando com a leitura da palavra de Deus, junto com nossa irmã Wendy Margarita. Glória ao Senhor, Deus bendicionar minha irmã. E quem está viva? Na seu número. Glória ao Senhor, Deus bendicionar na sintonia também, lagamos junto, obviamente vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler junto, obviamente de Mateus capítulo 5. Glória ao Senhor, Mateus capítulo 5. Mateus chapitre 5. Oui. Mateus chapitre 5. Oui. E sigue alabar a Deus. Amém. Tanto que você manda busca, você boca sigue alabar. Glória ao Senhor. Mateus capítulo 5. Nós estamos lendo fora versículo 14. Glória ao Senhor. Meu irmão, entende? Me quero pedir tudo isso não está malo. Se por favor, para nos dar respeito, reverência na palavra de Deus. Glória ao Senhor. Nós estamos lendo a palavra de Deus em nome de Tata, Deus Espírito Santo. Amém. Esta visa, vos tá a luz do mundo. Estado situado em ser não porque era escondido. Tampouco gente não está sendo lampa e pone bode caja de trigo, mas arriba candelá. E esta luz para turco tá en casa. Laga vosso luz brilha delante de gente de tal maneira que não por mira vosso bom obra não e glorificar vosso tata que tá en cielo. Amém. Glória ao Senhor. Não está luz do mundo, minha irmã. Quanto está luz do mundo? Amém. Pues glorificar vosso tata que está en cielo. Amém. Uma ceia que vos llega. Laga turbo obra nan, turbo acto nan, bo testimonio, ta sina de tal manera que ta glorificar, bo tata que ta den cielo, amén. Ya, nos no ta viva más, pero ta Jesús, amén. Jesús ta de nos, que me nos tengo glorificar, nos Jesús, nos tata, nos Espíritu Santo, amén. Sí, Gloria al Señor, tata danki pa bo palabra, bendicionar bo palabra, tata den cada uno de nos, que ta aquí en su corazón, también sunan que ta den sintonía, Señor Dios, a bo prosperar palabra aquí, Señor, de nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Cuando está claro para seguir adorar a Dios, amén. Bendito sea Señor. Amém, meu irmão. Vamos seguir adorando a Deus. Vamos seguir alabando o Senhor Jesus. Amém. Sobre awe, no saco, awe tá dia domingo, dia de Senhor. Jesus a ressuscitar, riba dia dia domingo, dia maneira awe. Pois abo e amém. Nós temos oportunidade para aqui dentro. Amém. Vamos donar a Deus o que nos atrece para Deus. Amém. Amém. Nós está continuando amém. Com e cantica nan alabanza a Jesus com nós irmã Jacqueline Camelia. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor. Amén. Porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Gloria a Jesús. Y las promesas que el Señor tiene son para cada uno de nosotros. Amén. Por eso debemos estar agradecidos con el Señor. Porque hoy es día para decirle, danki, Señor, danki, 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 Señor. Pa sobra malanta y más llegada en boca, Señor. Danki, danki pe solo, Señor. Danki pe vida, papá. Danki, mi rey, aleluya. Padre Santo, Dios de gloria, te doy gracias una vez más, Señor, y presento cada cántico delante de tu presencia para que Él pueda llegar con un aroma fragante, Señor. Es lo único que yo puedo darte, Señor, lo mejor de mí, oh Dios. En el nombre de Jesús, recibe, oh Dios, toda gloria y honra es para usted, oh papá. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero sentir que tú me amas. Yo quiero sentir tu gozo eterno. Yo quiero sentir, oh Dios amado, que nada ni nadie me aparte de ti. Yo quiero sentir que tú me amas.
Yo quiero sentir tu gozo eterno. Yo quiero sentir, oh Padre amado, que nada ni nadie me aparten de ti. Desciende ahora sobre mí, desciende con tu fuego abrasador. Toma mi mano y ven conmigo, que nada ni nadie me aparten de ti. Desciende ahora sobre mí, desciende con tu fuego abrasador. Toma mi mano y ven conmigo, que nada ni nadie me aparten de ti, que nada ni nadie me aparten de ti. Desciende ahora sobre mí, desciende con tu fuego abrasador. Toma mi mano y ven conmigo, que nada ni nadie me aparten de ti, que nada ni nadie nos aparten del Señor, amén. Nada, ni enfermedad, ni problema, ni obstáculo, aleluya, ni lo que se levante de la oscuridad, nadie nos puede detener, aleluya. Oh, gloria a Dios. Quiero sentir que tú me amas, yo quiero sentir tu gozo eterno. Yo quiero sentir, oh Dios amado, que nada ni nadie me aparte de ti. Yo quiero sentir que tú me amas, yo quiero sentir tu gozo eterno. Yo quiero sentir, oh Dios amado, que nada ni nadie me aparte de ti. Desciende ahora sobre mí, desciende con tu fuego abrasador. Toma mi mano y ven conmigo, que nada ni nadie me aparte de ti. Desciende ahora sobre mí, desciende con tu fuego abrasador. Toma mi mano y ven conmigo, que nada ni nadie me aparte de ti, que nada ni nadie me aparte de mí, que nada ni nadie te aparte de mí. Dios es maravilloso, yo no lo puedo explicar, pero sí puedo decir, gloria, aleluya, maravilloso es Él. Dios es maravilloso, yo no lo puedo explicar, pero sí puedo decir, gloria, aleluya, maravilloso es Él. Maravilloso, Él me ama, maravilloso, por mí murió. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Dios es maravilloso, yo no lo puedo explicar, pero sí puedo decir, gloria, aleluya, maravilloso es Él. Maravilloso, Él me ama, maravilloso, por mí murió. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Aleluya. Solo Dios es maravilloso, alabanza. Solo podemos decir aleluya, gloria, aleluya, porque maravilloso solo es Dios. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, pueden tomar asiento, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a entonar una adoración que dice que la bondad de Dios nunca nos ha fallado, amén. ¿A cuánto nunca le ha fallado el Señor? Nunca el Señor nos ha fallado. Nosotros le fallamos a Él, amén. Pero Él nunca nos ha fallado. Él siempre está ahí, en las buenas, en las malas, en el problema, en la dificultad. Siempre el Señor está ahí, amén. Y soy testigo fiel de que el Señor está ahí.
Aleluya. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falta. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Sí, Señor, gracias, papá. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome.
Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, aleluya. Gracias porque usted nos sostiene, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa bondad, mi Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Oh, gracias, papá, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza. Precioso es el Señor, amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, aleluya. Y continuamos alabando al Rey que vive, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Grande y maravilloso eres, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Y cuántos están preparados para cuando las trompetas suenen? ¿De verdaderamente estamos preparados? Porque creo que ya no hay tiempo para prepararse. Cristo está a la puerta, amén. Todos estamos viendo las señales, aleluya. Cristo está ahí, tocando, aleluya. Alabanza. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Que no es Cristo, tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no es Cristo, tristemente se quedará. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su iglesia a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no es Cristo, tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no es Cristo, tristemente se quedará. Tristemente se quedará, 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 tristemente se quedará. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no es Cristo, tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no es Cristo, tristemente se quedará. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tristemente se quedará, aleluya. Porque la venida de Cristo está en la puerta, alabanza. Oh, gloria, 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 gloria. Aleluya. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Suena la trompeta, la iglesia va de viaje. Cristo manda a su pueblo a prepararse. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no es Cristo, tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no es Cristo, tristemente se quedará. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Y el que no es Cristo, tristemente se quedará. Tristemente se quedará, 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 tristemente se quedará. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, aleluya. Tú eres precioso y maravilloso, Dios. Aleluya. Tristemente se quedará, tristemente se quedará, tristemente se quedará.
quedará, tristemente se 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 quedará. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, nos vamos con Cristo. Oh, yo sí me voy, yo sí me voy. Oh, yo sí me voy con Cristo. Oh, yo no me quedo. Yo no me quedo. Yo no me quedo. Oh, nos vamos con Cristo. Oh, alabanza, alabanza. Oh, gloria al Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Jehová. A ti la alabanza, Rey. Oh, tu presencia está aquí, Señor. Oh, muévete de una manera especial, Jehová. Seas tú libertando, Señor. Seas tú ministrando, Jehová. Oh, abre nuestro entendimiento, Padre Santo. Haznos entender la palabra en esta mañana. Oh, ministra nuestros corazones, Padre. Oh, ministranos en esta mañana, Jehová. Abrimos nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender la palabra de Dios, que pueda caer en buena tierra en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que harás en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. ¿Y cuándo se van con Cristo? Hermanos, Jésus-Christ. aquí nadie se quiere quedar. Amén. Ici, la frère, personne Nos queremos ir. Amén. Nous tous nous voulons aller. Amén. Con el mes un gozo. Pour moi-même, c'est une joie. Abrimos la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Amén. On nous Paul bon Dieu dans Éphésiens chapitre 5. Y repartimos la escuela dominical para los niños de la hermana Jasmine, Il a séparé classe Timounio pour l'école du dimanche. que son los chiquiticos, los bebés. C'est Timon Pipitio, bébé yo. También la clase de la hermana Naomi en esta mañana. Avec classe Naomi à tout. Amén. Y nosotros abrimos la palabra con gozo On nous parole avec joie nous-mêmes. en Efesios capítulo 5 Dans Éphésiens chapitre 5, y leemos el versículo 15 hasta el 18. on a pris verset 15, arrivé dans verset 18. Amén. Muy acorde con lo que cantó la hermana Jacqueline esta mañana. Il est très accord avec chant que c'est à chanter matin. Efesios capítulo 5, Éphésiens chapitre 5, leemos el versículo 15 hasta el 18. on a pris depuis dans verset 15, arrivé dans 18. Hermanos, y la idea es en esta mañana aprender de la palabra. Amén. Et matin, c'est lui qui apprend par le bon Dieu matin. Pues si vamos muy deprisa, Eh bien, nous ne pouvons pas aller trop el pressé. hermano Axel me puede. Amen. Si nous allons vite, Y que él pueda también leer la palabra en creol. Amén. pour moi-même, tu peux lire parole là en créole tout. A veces se me olvida. Parce que des fois, on Y oublie. leemos la palabra en el nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nous allons lire parole de papa avec petit là, avec cet esprit. Amén. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amen. C'est ça que fait, connaît qui gens pour mener tête nous. Pas mener tête nous tant que monde qui saute, mais tant que monde qui gagne comprendre. Verset 16. Pas quitter aucune occasion passée pour faire ça qui bien, parce que jour n'a vivre là, pas bon même. Amen. Amén. 16. Amén. Amén. 18. Creo que 18. T'écoutes ça, tu. Amen. C'est peut-être ça. Prends tête nous bien. Cherchez qu'on est ça Seigneur voulait nous faire. Verset 18. Pas sous les têtes nous avec divin. Ça qui amène nous dans débauche. Au contraire, plein que nous avec Saint-Esprit. Vamos a predicar en esta mañana bajo el tema On va le prêcher matin de un thème. aprovechando bien el tiempo, Profitez bien du temps. porque los días Parce que jour son malos. yo pas bon même. Amén. Ya oramos, podemos tomar asiento en esta mañana. Et Amén, qu'on y a le hermanos. chita matin.
Hermanos, y vamos a ser dinámicos en esta mañana. Maintenant, nous allons faire dynamique. Prepárese para leer. Préparez-vous pour lire. Podemos preparar los micrófonos para que los hermanos lean. Nous allons préparer le micro pour chaque fois c'est capable de lire. Y como acabamos de leer Et Jean que nous sommes là, en Efesios 5:15, Ephésiens 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, c'est ça que fait qu'on est qui Jean pour mener tête nous. no como necios, Pas mener tête nous tant qu'on monde qui sin- saute, sino como sabios. mais tant qu'on monde qui comprend. Hermanos, ¿qué significa para usted la palabra diligencia? Frère Sem, qui ça qui veut dire le mot diligent? Qui ça veut dire? ¿Quién me puede decir en esta mañana qué significa la palabra diligencia? Mot diligent. Porque es bueno Parce que est bon. que cuando leemos la palabra Dès que nous lit parole là, y hay una palabra que no es muy frecuente en nuestro lenguaje, il y a un mot peut-être qui va trop populaire dans le langage, non? ver qué significa. Eh bien, qui ça veut dire? ¿Qué quiere Dios de mí? Qui ça bon Dieu veut de moi-même? ¿Qué es la palabra diligencia? Mot diligence. ¿Qué me puedes Diligence. decir esta mañana o sinónimos de la palabra Ou bien diligencia? synonyme mot de diligent. ¿Qué nos puede ayudar en esta mañana? Andar con diligencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué le dice a usted? Qui ça mot ça veut dire pour nous-mêmes? ¿Qué otra palabra puede usar aquí Qui l'autre mot qu'on va utiliser dans la en place vez de là? diligencia? Au lieu mot diligence ça. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Qu'on est qui Jean pour mener tête nous? Hermano Junior. Tu precisa entender que dá como da cana com sabedoria. Ajá. Pues, ¿qué quiere decir ahí diligencia? Qui ça mot diligence ça veut dire là? Caminar con Marcher à qui ça? cuidado. Attention, faites attention. No como necio, Pas marcher tant comme monde no saute, como un bobo, tant comme monde égaré. pero con sabiduría. Et à pas comprendre. No a correr como los locos, Pas courir tant comme monde fou, pero a correr como sabios. mais courir tant comme monde qui comprend. Pues correr con cuidado. Mais courir avec attention. Otra palabra sería Combien l'autre monde est capable c'est con cuidado. avec attention. Faites Otra, attention. algunas características de esta palabra es Quelques caractéristiques mot ça c'est con un esfuerzo constante, avec un effort constant, con cuidado espiritual, avec soin spirituel, attention con spirituelle, una obediencia rápida. avec une obéissance vite, rapide. Y en esta mañana Et matin, vamos a ver en alloué, qué significa qui ça veut dire? aprovechar bien el tiempo Profiter bien du temps yo, y andar con et diligencia. marcher à diligence. Y durante el mensaje Et pendant que ça l'a prêché, vamos a ver cada una de esas etapas. nous allons allouer une dans chaque étape ça. yo. Amén, hermanos míos. Amen, frère Samuel. Pues lo más importante Et bien es ça qui est important c'est preguntarnos a nosotros nous mismos, poser peut-être nous mêmes questions. ¿por qué es importante caminar con Pour que diligencia? ça est important pour marcher avec diligence. ¿Por qué es importante caminar con cuidado? Pour que ça est important pour marcher avec attention. ¿Por qué es importante caminar de una forma sabia? Pour que ça est important pour marcher avec une forme bon comprendre. Porque aquí Dios me quiere enseñar algo. Parce que là, bon Dieu voulait apprendre moi un bagaille. Nadie aquí, hermano, es perfecto, Personne mon dans là pas parfait, frère. ni tiene toda la sabiduría del mundo, Ni qui a toute connaissance dans le ni monde. la là. sabiduría que está en la palabra de Dios. Ni connaissance qui est dans la parole bon Dieu. Pues cuando leemos, Et bien là que nous lit, estamos abiertos. ¿Qué me quiere enseñar Dios? nous besoin connaître qui ça bon Dieu voulait apprendre. ¿Qué tengo que yo aprender de este pasaje? Qui ça voulait pour m'apprendre dans le passage ça. ¿Y quién me puede dar un motivo Qu'est-ce qui va me donner une raison, un por qué motif tengo que caminar con cuidado? pour qui ça me de marcher avec un pile attention. ¿Por qué tengo que caminar Pour sabiamente? qui ça me de marcher avec un pile sagesse. ¿Por qué? Ou bien bon comprendre. Pour qui ça? ¿Qué me puede decir en esta mañana? Qui on capable de matin. ¿Por qué no puedo andar como bobo? Pour qui on pas capable marcher tant qu'on égaré ou bien moun saute. Amén. Sea libre en esta mañana, hermana Sara. Ou doit être libre, sentir libre matin. Literalmente porque te puedes caer, puedes tropezar. Amén. Ou capable tomber, ou capable biter. Y si tropiezas y te caes, ¿qué pasa? Et si vous biter pour tomber, ça passe. La hermana Calay predicó el jueves sobre eso. Madia, c'est qu'elle a été prêché aussi. Je dis ça. ¿Cuál es la meta del cristiano? Qui ça qui c'est objectif d'un chrétien? Llegar a la meta. Arriver dans le final là. ¿Y dans cómo le pire. llego a la meta? Comment arriver dans le final ¿Corriendo là? o caminando? Courir ou bien marcher? Lo importante es llegar. Important pour nous arriver. Pero como dijo la hermana Sara, Mais t'as a dit, si no camino con cuidado, si nous marcher avec attention, si no camino si sabiamente, nous pas marcher avec sagesse, puedo tropezar nous capable biter y puedo et caer. nous capable Y tomber. de tropiezo en tropiezo Et en biter et biter, y de caída en caída, et tomber, tal vez no llegue a mi meta. peut-être qu'il ne va pas arriver dans le final moi. Y la hermana Calay dio diferentes Et puntos c'est à des différents points el yo. jueves. Je dis ah, ¿Cómo hay que correr la carrera? comment nous courir comme ça? ¿Qué clase de ropa tenemos que Quelle
vestir, qui genre de rad nous devons habiller, qué clase de zapatos, qui genre de tennis, mais souliers nous que hay devons que despojarnos del pecado, nous déposer nous de tout péché. de los que nos carga. Et ça qui fait nous charger. Pues esa es la meta principal, C'est ça qui hermanos, c'est l'objectif principal là. de por qué hay que caminar o correr con diligencia. Pour que ça de courir ou bien marcher avec diligence. Porque la misma Cindy de hoy Parce que même idée c'est je dis no es la Cindy de hace 10 años. c'est pas alléluia. No es la misma Cindy que hace 10 años. C'est dit que je dis c'est pas Cindy qui te gagne 10 ans passé. Hace 10 años Ça fait 10 ans, no estaba casada, il n'est pas marié, no tenía hijos, il n'est pas petit, no tenía il n'a pas de responsabilidades, responsabilité. estaba debajo del techo de mi mamá y mi papá. Il était habité la caille papa la maman. Era otra vida, C'était une autre la vie. ahora tengo otra vida. On a moins une autre la vie. Pues lo que me espera mañana, Mais ça capte moi demain, yo no lo sé. moi pas connaît. Algo que me dice la palabra es, Ça qui parle bon Dieu a dit moi c'est no importa la temporada, ça pas importe qui temporaire. no importa el tiempo, Ça pas importe temps. no importa la Ça pas etapa, importe étape. camina sabiamente. Marcher avec bon comprendre. No camines como un bobo. Pas marcher tant qu'on sort, tant qu'on sort bien No garé. corras como un bobo. Pas courir tant qu'on sort. Si te falta Si conocimiento, vous manquez connaissance, si si te falta vous sabiduría manquez bon comprendre, en esta nueva etapa de la vida, eh bien étape 9 dans la vie ça. demándala de Vous Dios, capable demander bon Dieu. pídesela a Dios Demander bon Dieu. y Dios te la dará. Bon Dieu va baouler. Porque la meta es llegar. Parce que l'objectif là c'est arriver. Como cantó la hermana, Donc c'est à chanter. muchos se van a quedar. En pile à prêter. Tristemente, Tristement, se quedarán. il y a prêter. Pero muchos también se irán. Mais en pile que pour arriver. Y esos van a cantar. Et puis c'est ça pour aller chanter. Van a caminar por calles de Pour oro aller marcher dans la rue, y mar de l'or. cristal. Et puis la mer cristal. Porque supieron caminar Parce que sabiamente. tu connais plus te marcher avec bon comprendre. Amén, hermanos. Amen. Aunque tengamos caídas, Même si nous gagnons tombé, eso es natural. ça c'est un travail naturel. Lo importante es Mais levantarse l'important c'est où lever. y aprender de los errores. Et puis apprendre des erreurs yo. Y si alguien te quiere señalar los errores, Si on veut longer droit sur erreur yo, como dijo Cristo Jesús, tant que Jésus qui dit, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. et bien Amén. monde qui pas fait péché a, vous premier roche là. Si Dios te perdonó, Si bon Dieu pardonne, si Dios te levantó, si bon Dieu levé, si Dios te si restauró, bon Dieu restauré, ¿quién es el ser humano para señalarte? Amén. qui est monde les hommes mieux pour longer droit sur vous? Una nueva criatura eres. Nous créatifs neuf fouillés. Lo importante es avanzar. L'important c'est avancer. Lo importante es llegar a la meta. L'important c'est arriver à la finale. Amén, hermanos. Pues estamos en un mismo sentir en esta mañana. Et puis, le Amén. matin, nous avons le même sentiment, même sens là. Ese es el primer motivo Ça c'est la première raison. por Hein? qué debo caminar o correr diligentemente esta carrera. Parce que moi, je voulais marcher ou bien courir avec diligence dans le coup ça. ¿Y cuál es el segundo motivo? Qui c'est le deuxième motif là, raison? Hein? ¿Quién me puede dar otro motivo? Qu'est-ce que va pas moi aller? Deuxième motif là. Aparte de que yo quiero llegar al cielo À partir que moi, je voulais arriver dans le ciel, y tengo una carrera a mí moi, delante de mí, moi, j'ai une course devant. ¿cuál sería otro motivo Qui ça qui va, c'est raison ou bien motif. por el cual yo debo caminar sabiamente, Pour ça que moi, de marcher avec bon comprendre. diligentemente, Diligence. cuidadosamente? Avec un pile soin. Amén. ¿Quién me puede dar otro motivo? Qu'est-ce que va pas moi, l'autre raison, l'autre motif. Hermanos, hay diferentes motivos. Amén. C'est mieux qu'il y ait un pile raison, un pile Pues motif. sean libres en esta mañana. Mais bien, on doit libre matin. Hein. ¿Quién me puede dar otro motivo? Hermana Sara. Depende de la caída que te des, puede ser, es la gravedad de la herida. Amén. Pues si te caes de tal manera, puede ser que la herida sea tan grande que tarde más en curar y eso Amén. puede retrasar el levantamiento y el poder caminar como se debe otra vez. Amén. Ese todavía está basado Jusqu'à présent, ça a passé. en mi carrera. Dans course, sur Ahora, fuera de mi carrera, qu'on y a ¿qué otro motivo tengo para caminar diligentemente? Quelle autre raison capable de gagner pour Sabiamente. marcher avec bon comprendre ou bien avec sagesse, Cuidadosamente. avec un pile attention. Otro motivo, hermanos. Un autre motif. Afuera de mi propia carrera, Dehors propre course moi. mi meta es personal, Motif c'est personnel. mi motivación personal Motivation personnellement c'est es llegar al cielo. arriver dans le ciel. Y tengo una carrera que Et correr. puis, j'ai une course pour me courir. Y tengo que correrla diligentemente, Et moi de courir avec un pile attention. sabiamente. Avec un pile bon comprendre. Pero ¿qué puede ser otra motivación? Mais qu'est-ce que c'est l'autre motivation? Hein? Para ser de ayuda a otros. Amén. ¿Qué nos puede ayudar en 1 Timoteo 4:12? Qu'est-ce qui a aidé dans 1 Timothée 4, 12? 1 Timoteo 1 Timothée, 4:12. ¿Qué nos dice? chapitre 4, verset 12. Hermana Sara. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Amén. Aquí estamos viendo la hermana argentina. Amén. Là, on a regardé c'est Argentine. Es un drama que ya vimos. Amén. Una ilustración. Amen, c'est une illustration. Y ella está caminando su carrera. Amén. La marché dans course. Y está caminando, está corriendo. La marché, la courir. Y llega un momento en la vida, Et puis il y a un moment dans la vie, como ya hemos dicho, t'as qu'on déjà que dit, llegan tropiezos, bitadio vini, que llegan caídas. et tombé au vini. Y también vemos a la hermana Yendeli, amén. Et nous, tous ces gens de ligne, También caminando y corriendo su carrera. la marché, la courir, course les tout. Y en la carrera de la hermana Yendeli, Et bien, en course, ces gens de ligne là, en un momento, il y a un moment, ella se topa con la hermana argentina. il y a rencontré avec ces Argentines. Hermanos, ¿y qué sucede ahí? Qui s'est passé là, Sem? ¿Qué está sucediendo ahí? Qui ça nous a crivé là? ¿Qué está sucediendo Qui ahí? ça qui a passé là? ¿Qué está sucediendo Qui ahí? ça nous a passé là? Yendeli se retrasó en su carrera. Il y a des lignes qui campent dans la course. ¿Qué hizo? Qui ça le fait? Ayudó al hermano. Il aider le CA. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Qui ça parole bon Dieu a El dit? Padre está ahí, Il dit, el Hijo está ahí, Et puis, está el là, Espíritu Santo Jesús está está ahí, là, papá là. pero también somos un cuerpo. et puis c'est au corps. Si uno cae, Si on tombe, el otro lo ayuda. l'autre là aide. Si el hermano Axel se Si cae, Axel tombe, yo puedo estar corriendo moi-même qui t'a couru, y puedo seguir corriendo Continue a courir. y puedo seguir corriendo. Continue a courir. El hermano Axel se cayó elle tombe, y yo puedo seguir mi carrera. il continue à courir. Pero diferente Mais es différent c'est, que si yo estoy corriendo si m'a couru, y estoy más atrás que el hermano Axel, moi pide qui fait si me Axel, lo encuentro de camino Si me viene a ver la y chemin, veo qué es lo que está pasando, y puis moi, ça va passer, hein? vamos hermano Axel, Andale, vamos hermano Axel. Axel, Andale, Axel. vamos hermano Andale, Axel, Axel. vamos. Andale. Así hermanos es la vida del cristiano. comme ça la vie chrétienne hier. Amén hermanos. Amen. Estamos corriendo una On a carrera, couru en course, pero sin quitar de vista mais sans retirer genou, que somos un pueblo, nous sommes un seul peuple. que somos un cuerpo, Nous sommes un seul peuple. que tenemos una familia. Bien famille. Hermanos, yo amo la familia, amén. Moi j'aime famille frère Sem. Y mis mensajes últimamente Et message moi dernièrement, son muy enfocados en la familia, était très enfoqué sur la porque famille. ahora Cindy tiene una familia. Parce qu'on y a Cindy qui est en famille. Pues yo pienso en mi propia carrera que tengo que Et correr, bien, ma pensée des propres courses que pour pero courir. también veo Mais autour moi tout. que mis hijos van a seguir mis pasos, Moi va suivre pas mieux. que la carrera que yo estoy Et corriendo, course m'a courir, tengo testigos alrededor mío, il y a témoin entourage. tengo gente alrededor Il y a des mío, gens qui entourent. tengo familiares alrededor Moi il y a mío des familles qui entourent. que van a ver cómo yo corro la carrera. Pour aller voir comment m'a courir course ça. Y como yo la corra, Et Jean qui m'a courir, los puede animar capable encourager, o los puede desanimar, capable décourager, los puede acercar a Dios capable approcher de bon Dieu, o los puede alejar de Dios. capable éloigner de bon Dieu. Amén, hermanos. Amen. Mis hijos van a ver Puis moi pour aller cómo sus padres corrieron comment parents lui a courir. y un día van a decir, Yo je pour aller dire, yo quiero ser como mi mamá, moi je veux même chaque maman. yo quiero ser como mi Moi je papá, veux même chaque papa. o un día van a decir, Mais je pour aller dire, yo quiero ser lo más diferente a mi mamá y mi papá. moi je veux plus différent que maman que papa. Depende de cómo me vieron correr. Dépend de comment moi courir. Pues no se trata, hermanos, Et bien pas de frère Sem, de que yo llegue a la meta, qui pour nous arriver dans final là, pero más allá, mais plus loin que plus là. lleguemos todo a la meta. Pour nous Amén. tout pour nous arriver. Dale la mano al caído Ba aimer dans moun qui tombe là. no significa que yo me estanque. Pas veut dire que moi camper. No significa que yo deje de correr. Pas veut dire que moi suspendre courir. Significa que me importa el otro. Ça veut dire que ça intéresse de l'autre là. Significa que me importa mi Ça familia. intéresse de famille. Amén, hermanos. Amen. Cuando el hijo pródigo se fue, Là que petit prodige là t'es allé, ¿qué hizo el padre? qui ça papa le faire? Lo esperó. Il était attendre. Diligentemente lo esperó. Avec un pile bon comprendre l'attendre. Lo esperó. Il était attendre. Y cuando vio que el hijo se acercaba, Là que le petit là pas avancer après ¿Qué arriver. hizo? Qui ça le fait? lo abrazó. Li embrassé. Estaba ahí para recogerlo. T'es là pour te Porque ramasser, igual. los hijos que se apartan, Mais un petit qui a pas hermanos, un día van a regresar. Si on joue pour le retourner. Lo importante es L'important c'est que haya alguien para abrazarlos, nous sommes là pour nous embrasser. que haya alguien para Nous cuidarlos, sommes un monde pour prendre soin. para ponerles ropas nuevas, Pour mettre rad neuf sur lui. para proveerles comida, Pour lui bali manger. el pan de vida. Pain de la vie. Eso es lo importante, C'est ça hermanos. qui est important, frère et sœur. Amén. Amen. Y nunca podemos quitarlo de vista. Amén. Nous ne jamais retirer ça dans genou. Reconocer que tenemos una carrera por Mais delante, reconnaître qu'il y a une course devant, que el esposo también tiene una carrera, que monsieur a tout en course, que cada uno quiere llegar a la meta. et chaque monde veut arriver dans la finale. Lo importante es llegar juntos. L'important c'est nous arriver ensemble. Si quieres puedes llegar solo, Et bien si vous voulez arriver pour compte, pero el día que tú te caigas, et bien le jour que vous tombez, yo te levanto, moi pleve, y el día que yo me caiga, que moi tombe, yo espero que tú me m'attends levantes, que vous pleve. porque así nos ayudamos mutuamente. Amén, hermanos.
ça, nous tous nous unis et de l'autre ensemble. Ese es el pueblo de Dios. C'est ça qui c'est peuple bon Dieu. Esa es la iglesia de C'est Dios. ça qui c'est l'église bon Dieu. Y como leyó la hermana Wendy en esta mañana, D'un coup, c'est Wendy le matin. somos luz. Nous c'est lumière. Y somos luz en nuestra casa. Nous c'est lumière dans Caïn. Somos luz en nuestro hogar. Nous c'est lumière dans le foyer. Cuando venimos a la iglesia, Quand nous vivons l'église, se supone que todos somos il luz, suppose que nous tous c'est que lumière. no hay oscuridad. Pas qu'il fait noir. Pero ¿dónde es importante esa luz? Mais qui côté qui est important les lumières ça? Afuera. Dehors. Afuera. Dehors. Porque afuera hay oscuridad. Parce que dehors il fait noir. Y no soy yo que voy a salvar la Et humanidad. c'est pas moi qui va sauver l'humanité. Somos simplemente el vaso que Dios va a usar. Nous c'est seulement un vaisseau que bon Dieu peut utiliser. La palabra nuestra no cambia, hermanos. Parole nous pas changer frère. Lo mucho que podamos decir, En pile bagage nous pas dire. nuestra elocuencia En bon parole nous belle no parole. cambia a nadie. Pas changer personne. El que cambia y transforma es Dios. Ça qui change qui transforme c'est bon Dieu. El que va a traer al pecador es Dios. Mon qui vient avec péché c'est bon Dieu. El que lo va no, amén, a convencer de pecado es el Espíritu Santo. Nous va le convaincre de péché c'est Saint-Esprit. Nosotros somos vasos en las manos de Dios. Nous-mêmes nous sommes un vaisseau dans main bon Pues Dieu. en esta mañana, hermanos, Et bien matin frère mieux. vamos a ver On a loué. cómo tenemos que correr. Comment nous devons courir? No es algo que nadie sepa. C'est pas un bagage que personne pas connaît. Cada cristiano tiene su tiempo y sus temporadas. Amén. Chaque chrétien qui est temps libre ou bien qui est temporel. Vamos a Eclesiastés On a dans Ecclésiaste. y vamos a leer del versículo 3 al 8. Nous allons lire depuis dans Eclesiastés. Ecclésiaste. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Maravilloso Dios. Eclesiastes, después del proverbio. Amén. Amén. Dice así. Vamos a leer un versículo por versículo. Amén. Nous allons lire verset par verset. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo su hora. Capítulo 1. Sí, amén. 3:1. Amen. Et puis ça, il dit comme ça. Guillaume les pour chaque bagaille, bon Dieu fixe un temps pour chaque bagaille qu'a fait sur la terre. Y dice, tiempo de nacer Il dit un temps pour faire, y tiempo de morir, un temps pour mourir, tiempo de plantar un temps pour planter, y tiempo de arrancar lo plantado. un temps pour récolter. Versículo 3, Verset 3. tiempo de matar Les pour tuer, y tiempo de curar, les pour guérir, tiempo de destruir les pour craser, y tiempo de les edificar, pour bâtir, tiempo de llorar les pour crier, y tiempo de reír, les pour rire, tiempo de endechar les pour dans la peine, y tiempo de bailar, les pour faire fête, tiempo de esparcir piedras les pour élargir terre, y tiempo de juntar piedras, et puis les pour élargir blayou roche, les pour rassembler. tiempo de abrazar Un temps pour embrasser, y tiempo de abstenerse de abrazar, un temps pour suspendre ou bien camper de embrasser. tiempo de buscar Temps pour chercher, y tiempo de perder, et temps pour perdre. tiempo de guardar Temps pour conserver, y tiempo de desechar, et puis temps pour retirer. tiempo de romper Temps pour craser, y tiempo de coser, et temps pour recoudre. tiempo de callar Temps pour fermer bouche, y tiempo de hablar, et temps pour parler. tiempo de amar Temps pour y remettre, tiempo de et aborrecer, temps pour haïr. tiempo de guerra Temps de guerre, y tiempo de paz. et temps de paix. Amén, hermanos. Amen. Aquí se refleja diferentes cosas, Là, il amén, reflète en pile bagaille, plusieurs bagailles. y que se representa y aparecen en la vida de cada cristiano. Qui représente, qui semblait de la vie à chaque chrétien. Amén. El tiempo de nacer, Temps pour fête, todos hemos nacido, amén. nous tous nous fêtes, oui ou non? Y todo el que nace Et tout le monde qui fête, tiene que morir un día, amén. un jour, il est pour mourir. O nos vamos en el rapto de la Ou iglesia. bien nous allons dans l'enlèvement de l'église. Amén, hermanos. Amén. Aquí dándonos ver el ciclo biológico del ser humano Là, la fait nous siècle biologique des les hommes, y de la naturaleza. la nature. Amén. Hay tiempos donde plantas Il y a un temps côté pour planter, y esa semilla crece et puis plante ça, y ya llega un tiempo que esa semilla da sus frutos puis il y a un temps il va le donner, il va y donner, puede llegar un tiempo donde esa planta muere. et quand arrive que côté que plante ça, il est capable de mourir. Amén. Son ciclos biológicos. Puis c'est siècle biologique yo. Amén.
Y habla también de un tiempo de plantar Il parle de temps de planter, y un tiempo de arrancar. de temps pour racher. Amén, hermanos, lo que hacemos al momento amén, de sembrar una semilla, Tant que pour nous semer une plante, de emprender nuevos proyectos et pour nous capables gagner un nouveau projet. y hacer cosas nuevas en nuestra vida, una meta. Faire bagaille neuf dans la vie, nous yon met, yon bi. Comenzar con un trabajo, Yon travail, comenzar con una casa. commencer yon caille, Amén, hermanos, proyectos que tenemos personales. projet personnel nous gagne. Y después llegamos a otro punto Après là, qui nous vient dans l'autre point, hein, donde nos dice côté qu'il dit nous, tiempo de matar temps pour tuer, y tiempo de curar, et temps pour guérir, tiempo de destruir temps pour détruire, y tiempo de et edificar. temps pour édifier. En el versículo 3. Dans verset 3. Hermanos, cuando nos dice tiempo de matar, Frère, là, qu'il nous dit, il dit nous, temps pour tuer, ¿a qué se podrá referir aquí? dans qui ça, de qui mon livre référé là? Tiempo de matar. Temps pour tuer. ¿De matar a quién? Pour tuer qui mon? Alléluia. Amén. Seamos libres en esta mañana. Amén. Tiempo de matar Il fixe temps pour tuer, o tiempo de ou bien destruir temps pour craser, ou bien détruire. o tiempo de guerra. En el versículo 8. Verset 8 là. ¿A qué se podrá referir aquí? Dans qui mon est capable de livre référé là? Que en la vida del cristiano, hermanos, le doy un ejemplo. Que la vie chrétienne, frère, c'est même pas un exemple. En nuestras vidas Dans la vie, non? hay momentos Il y a un moment yo, que tenemos que tomar decisiones nous radicales. devons prendre une décision radicale. Cuando se está hablando de matar, Là qu'il a parlé de tuer, cuando se está hablando de destruir, là qu'il a parlé de détruire, cuando se está hablando de guerra contra un enemigo, il a parlé de guerre contre l'ennemi, es para terminar con eso, c'est pour finir avec ça, destruir eso. détruire ça. ¿Y de qué podemos hablar aquí? De qui mon est parlé là? Que a veces, Qui gagne fois, que aún siendo cristianos, même si vous êtes chrétien, podemos tener altares. vous êtes capable de gagner l'hôtel yo. ¿Y qué me refiero a altares? Qui semble dire l'hôtel? Cosas que están por encima de Dios. Bagaille nous mettez sous bon Dieu. Que es necesario Il est nécessaire, que antes de comenzar a edificar un altar a Dios avant de commencer à construire l'hôtel pour bon Dieu, y dar alabanza et puis baler louange, y traer sacrificios, pour des sacrifices, hay que comenzar derribando esos propios nous devons altares. commencer à craser propre l'hôtel nous yo. Tener el coraje Nous devons avoir courage de vernos pour nous voir nous, y ver qué está mal, pour nous qui ça pas bon, qué está mal en mi vida, pas bon dans la vie. qué tengo yo por encima de Qui Dios, ça m'a gagné dans la vie qui qué sous bon Dieu. cuentas tengo yo que arreglar con Qui Dios compte mon besoin arranger avec bon Dieu. y a quién le toca. Et là, dans même c'est tout pas. Me toca a mí, C'est tout pas. le toca a mi papá, C'est papa moi. le toca a mi abuelo. C'est grand moi. ¿A quién le toca? Qui moun? Qui c'est tout pas? Vemos en Jueces 6:25 Nous avons dans Juge 6:25. donde Gideón derribó el altar de Baal Pour que Gédéon l'écrasé l'hôtel Baal yo. que le pertenecía a quién? Qui fait partie qui moun? ¿A quién le pertenecía ese altar de Baal? Pour qui moun l'hôtel Baal ça yo teye? Al papá. Pour papa. ¿A quién le pertenecía? Pour qui moun teye? Al papá. Pour papa. ¿Y qué era la primera cosa que tenía que hacer Gideón? Qui ça que premier bagage Gédéon a besoin faire? Derribar, Craser, destruir, détruire, mandar abajo descendre, jeter à terre ese altar. l'hôtel ça. Así también en nuestras propias vidas, C'est comme ça dans notre propre la vie nous. antes de ejercer la voluntad de Dios, Avant que nous exercions bien faire volonté. hay que acabar con lo que está mal en nuestra propia vida. de finir avec tout ça pas bon dans propre la vie. Hay que matar al pecado. De tuer péché. Hay que despojarse del pecado. De poser nos péchés. Hay que terminar con lo que nos hace deslizar, Nous devons finir avec tout ça qui va faire nous glisser. con lo que nos está llamando la Ça atención. va braler attention nous. Amén, hermanos. Amen. Cuando es tiempo de destruir, Là que c'est temps pour détruire, antes de que haya paz, avant que la paix arrive, hay que ils destruir ont détruit el enemigo, l'ennemi. lo que quita la paz. Ça qui retire la Aquí paix. vemos el claro ejemplo de David. Là nous avons un exemple de David qui est très clair. Durante el reinado de David, Pendant le gouvernement ou bien gouvernement David là, David tuvo que pelear muchas batallas David devait se goumer en pile bataille. para poder conquistar la tierra de Canaán. De conquérir terre Canaan. Antes que el reinado de Salomón tuviera paz, Avant que Salomon devienne gouverner, devienne la paix. David como padre David comme papa, tenía que haber peleado las batallas. pour mes batailles. Hermanos, por eso es que esta carrera no se corre solo. C'est peut-être ça court ça ou pas courir pour quoi? Porque mi propósito Parce que objectif moi, no son los de mis hijos. c'est pas objectif petit moi. Hermanos, uno tiene que aprender a cumplir con su propio propósito Frère, c'est mieux besoin à apprendre à accomplir avec propre objectif li. y ayudar a los hijos que cumplan los de ellos. Et puis aider Timounio à accomplir pas yo. Amén, hermanos. Amén. Por eso vimos la historia de la mamá de Timoteo y de la abuela de C'est Timoteo. peut-être ça histoire grande Timothée, Cómo traspasaron un legado de fe. comment il était traversé
trasladaron de traverser, bali, un legado de fe. un cadeau De fe. de la foi. Legado, amén. Que la fe que había en la abuela Et la foi qui était dans grande là, estaba en la madre qui était dans maman, y ahora estaba en el hijo. on allait dans petit garçon. Antes que David entregara ese reinado, Avant de remettre les gouvernements había ça, batallas que librar. ils touiller. Él tuvo que pelear Ils ont gourmet. primeramente contra animales en el campo, Vraiment contre bête qui était dans Rakio. después contra Goliat Après contre Goliath. y después contra los ejércitos. Après contre l'armée. Amén, de los pueblos paganos. Et peuple païen. Y cuando vino el imperio el reinado de Salomón, Et bien là qui empereur en royaume Salomon vini. ¿en qué se enfocó Salomón? Dans qui ça, sur qui ça te fixe Gilles? ¿Quién puede saber? Pour nous qui va connaître ça ou bien faire me connaître. ¿Qué fue, a qué se dedicó Salomón durante su reinado? Dans qui ça Salomon te dédié lui pendant ta gouverner? No fue a pelear batallas. Il va te gouverner dans bataille. No fue a pelear batallas. Il va te gouverner aucune bataille. ¿Qué hizo Salomón? Qui ça Salomon te fait? A progresar, amén. Progresser. Progresar, amén. Progresser. Salomón era un hombre sabio, Salomon était un homme qui tinha pile sagesse, tenía riquezas, tinha richesse, amén. Hizo alianzas. et alliance yo. ¿Y qué más? Et qui ça encore? ¿Qué más? Qui ça encore? Amén. ¿Qué hizo? Qui ça te fait? Edificó el templo en Jerusalén. Édifier ou bien construire le temple de Jérusalem. Pues el papá comenzó Mais papa a commencé sacando a los enemigos, retirer l'ennemi, conquistando Canaán, conquérir Canaan. y el hijo siguió el legado, Et puis petit la vie de Canaan. edificando el templo. Édifier le temple. Hermanos, el propósito de Dios para con sus hijos solamente lo sabe Dios. Objectif en bon Dieu pour petit Dieu seulement bon Dieu qui connaît. Ellos nacieron con un propósito. Yo fait avec un objectif. Nadie que nace, Personne monde qui fait, eso podemos decir que fue al azar. nous dit pas capable. Al azar. Sin propósito. Sans aucun but, sans aucun Hermanos, objectif. porque la palabra nos Parce enseña que pour l'apprendre que nous, Dios está presente bon Dieu présent, hasta cuando fuimos engendrados ahí même là que nous te vinn fait, en el engendré, vientre de nuestra madre. dans Amén. votre maman nous. Pues hermano, a usted no se le olvide nunca Et bien pas de jamblier, que usted tiene un propósito en los planes de Dios, que aucun objectif dans le plan bon Dieu. que Dios lo ama, Que bon Dieu remet, que Dios lo quiere, Que bon Dieu fleu. que Dios se compadece de usted, que bon Dieu souffre pour, que Dios a usted no lo quiere ver en miseria, que bon Dieu pas pour la misère. llorando. On va crier. No, a veces se llora, Non, que la fois qu'on va crier. a veces hay Que la tristeza, fois si qu'il y a tristesse. pero son temporadas, amén. Temporaire, temporaire. Dios quiere que usted cumpla su Bon Dieu veut propósito pas accomplir avec objectif. para que el que viene después de usted Pour moun qui vient après ou même là, también pueda cumplir ese bien propósito. nous accomplir avec objectif ça. Pero si usted no pelea ahora, Mais si vous pas goumer kounia, ¿quién va a pelear después? qui est-ce qui va goumer après? Si usted no llora Si vous pas ahora, crier kounia, ¿quién va a llorar qui est-ce después? qui va crier après? Hermano, si usted no siembra ahora, Si vous pas planter kounia, ¿quién va a sembrar qui est-ce después? qui va planter après? Pues esta carrera, hermano, es para largo, Et amén. coup ça ali long. Y mucha Et en responsabilidad pile responsabilité sobre los hombros del sur cristiano. deux chrétiens yo. Fácil es decir, Facile pour dire, eso no es problema mío. ah ça c'est pas problème pas. Yo cumplí con mi parte. Moi accompli à participar. Ahora eso es problema de ellos. Kounia ça c'est problème pas yo. Pero difícil es Mais decir, difficile pour dire, yo voy a poner mi hombro debajo de la on va obra. mettre dôme en bas lèvre là. Yo voy a orar por ese hijo. On va crier pour petit ça. Yo voy a orar por esa On va hija. prier ou bien prier pour Voy petit a orar ça. por mi esposo. On va prier pour monsieur. Voy a orar por mi On va esposa. prier pour madame moi. Hermanos, Frère mío. igual que las pruebas, Même j'avais preuve. es para acercarnos a Dios. C'est pour approcher de l'évangile. Cuando alguien se aleja del evangelio, Dès que le monde éloigné de l'évangile, es causa de tristeza. ben, il cause tristesse. Y esa tristeza La tristeza, y ese dolor, Douleur, lo que tiene que hacer ça que besoin faire, es acercarnos a Dios. c'est besoin approcher de l'évangile. No parar nuestra carrera. C'est pas, nous pas de camper dans le course. Al contrario, Au contraire. ahora voy a orar a Dios con más On y a diligencia. pas prier, bon Dieu avec plus bon comprendre. Ahora voy a orar a Dios con más On y a fervor. pas prier, bon Dieu avec plus ferveur. Porque aquel que se fue Parce que le monde qui allait, hein, tiene que il volver. est pour retourner. Porque esa es mi generación. C'est génération liée. Esa es mi herencia. C'est l'héritage Esa es la bendición que Dios me C'est dio. bénédiction que bon Dieu ban moi. Amén, hermanos. Todo bajo el propósito de Dios. Tout Amén. en bas objectif bon Dieu. Todos bajo el propósito de Dios. Tout en bas objectif bon Dieu. Pues hermanos, Et mes frères, yo, antes de cultivar, avant de cultiver, antes de plantar, avant de planter, para que algo pueda crecer, pour être capable de pousser ou bien grandir, tenemos que arrancar, nous devons fouiller, tenemos rabourer, que nous limpiar, devons nettoyer, tenemos que nous escudriñarnos devons étudier, y escudriñer. pedirle a Dios que escudriña los corazones. Demandez bon Dieu, étudier cœur. Padre, examiner cœur. muéstrame Papa, montrez-moi. qué está mal en mí, Qui ça pas bon à moi? qué está mal en Qui mí, ça pas bon à moi? qué no está Qui bien, ça qui pas bon? qué tengo yo por encima de Qui ti, ça moins gagné, moi mettre sous dessous même? a qué le estoy dando el primer Dans lugar. qui laisse, dans qui ça me baille première place? Amén, hermanos. Amén.
Jesús le dijo al joven rico, Jésus dit, jeune garçon riche là, vende lo que tienes vend tout ça au gain. y dáselo a los pobres. Amén. Séparé by pauvre. ¿Y qué dice la palabra? Et qui ça parole a dire? Se entristeció. Ça te Amén. fait triste. Se puso triste. Living triste. Porque hermanos, lo que tenemos en el corazón Parce que ça que nous gagnons, que nous faisons, solamente lo sabe Dios. seulement bon Dieu qui connaît. Nosotros podemos pensar Nous capables penser, y yo puedo pensar, moi capable penser, no, yo amo a Dios. non, moi remets bon Dieu. Yo daría todo por Dios. Moi capable tout bagaille dans Yo bon amo a Dieu. Dios sobre todas las Moi cosas. remets sur toute bagaille yo. Pero cuando Dios me Mais là muestre, que bon Dieu montre, Cindy, no es así. c'est pas comme ça. Tienes esto por encima de mí. Ou bien ça sous moi. Yo tengo que estar dispuesto, Moi, hermano, disponible frère de decir, pour me dire, Dios, yo te lo entrego. bon Dieu m'a pris A tus pies lo pongo. mettre dans pied yo. Y aunque duela, Même s'il fait mal, entregárselo a Dios. mettre bon Dieu. Porque el propósito, hermano, no es perderse. Parce que objectif là c'est pas perdre frère. El propósito no es ser piedra de tropiezo para otro. Objectif là c'est pas un roche bitat mon Dieu pour un l'autre. El propósito no es Objectif là c'est pas que yo hacer mofón que moi passer dans bêtise de aquel que se cae. pour un monde qui tombe. Hermano, el propósito es llegar a la meta. Là c'est frère, c'est pour nous arriver dans finale. El propósito es que lleguemos juntos. Là c'est pour nous tous arriver ensemble. Amén, hermanos. Amén. Y para eso tengo que primeramente limpiarme yo. C'est peut-être ça besoin moi-même nettoyer mon premier banc. Quitar de mí Retirer dans moi lo que no está bien. bagaille qui pas bon. Amén, hermanos. Porque no somos perfectos. Amén. Parce que nous pas parfait. Hermanos, hay un tiempo de llorar Frère, ça veut dire un temps pour crier, y hay un tiempo de reír. il y Amén. a un temps pour rire. Aquí valida las emociones humanas. Amén. Et là, il parle des émotions humaines. El cristiano puede sentir tristeza. Il y a un Amén. chrétien capable de sentir tristesse. El cristiano puede llorar. Il y a un chrétien Amén. capable de crier, amen. Amén, hermanos. Amén. Hay muchos que predican Il y a un pile qui que como tenemos un Dios grande y et poderoso, comme nous avons un gros bon Dieu, un pile pouvoir, el cristiano no puede tener escarcedad. il y a un chrétien pas de gain, El pas de cristiano racine. siempre tienes que estar bien. Il y a un chrétien toujours de bien. El cristiano no puede tener depresión. Il y a un chrétien pas de gain dépression. No puede llorar. Il va de crier. No puede flaquear. Il va de venir mince. Aquí nos dice Là, il dit non. que hay momentos de llorar Il y a un moment pour crier. y hay momentos de Il y a un reír. moment pour rire. Amén, hermanos. Amén. Porque Dios reconoce que somos seres humanos. Parce que bon Dieu reconnaît que nous sommes êtres humains. Gózate en los tiempos buenos. Réjouis-vous dans bon temps. Yo. Porque los tiempos malos vienen solo. Parce que Amén. mauvais temps, il va venir seulement. Amén. Cuando algo te hace falta en el corazón, Là, quelqu'un qui manque dans le cœur, que comience esa agonía, qui commence à faire triste, esa tristeza, tristesse, tal vez por la prueba o la peut-être lucha, à cause de preuve ou bien Ahí- épreuve à cause de lit. va a ser momento de llorar. Et puis Amén. laisse ça après, c'est le moment de crier. Y algo muy especial, Il va y avoir très spécial. una historia muy conocida, Il va y avoir qui très connaît tout. es la de Ana. C'est de Anna. ¿Por qué lloraba Ana? Pour qui ça Anna a crié? Ana servía a Dios, Anna a servi bon Dieu. daba sacrificio a Dios, Il dit, bah, bon Dieu, ofrecía sacrificio a Dios. Offrir sacrifice à bon Dieu. Ella y su esposo. Il était gagné monsieur li. ¿Pero qué le faltaba a Ana? Mais qui ça Anna te manqué? ¿Qué le faltaba a Ana, hermanos? Qui problème Anna? Qui ça te gagné? Qui problème te manqué? ¿Qué le faltaba a Ana? Qui ça te manqué? Ça te manqué? ¿Y por qué lloraba Ana Pour qui entonces? ça Anna t'a crié? ¿Por qué lloraba? Pour qui ça t'a crié? Lloraba por un hijo, amén. Il t'a crié pour un petit garçon. Lloraba delante de la presencia del Señor por un hijo. Il t'a crié devant la présence de bon Dieu pour être un petit garçon. Porque el dolor, hermano, Parce que douleur, frère, es propio. c'est un bagage propre. Aunque más que cuanto yo le trate de explicar al hermano Axel, Et même si, combien je traité d'expliquer frère Axel, que es un hermano en Cristo, c'est un frère dans Jésus-Christ, mi dolor, douleur, moi, él nunca lo va a poder entender al il ne va 100%. jamais comprendre à 100%. Y más cercano aún, Même si si yo trato de explicarle a mi esposo, moi traité d'expliquer à monsieur, moi, cual somos una sola carne, côté que nous sommes seule chair, qué es lo que me duele, que ça qui lui fait mal là, él no lo va a poder il entender ne peut pas comprendre porque no soy yo. parce que c'est pas moi-même. ¿Quién estaba llorando delante del altar? Qui est-ce qui t'a crié devant l'hôtel là? Ana y Elcana. Anna ou bien Elkana? ¿Estaban los dos llorando? Tous les deux crié? ¿Quién estaba llorando? Qui monde qui t'a crié? El que estaba sufriendo. Monde qui t'a souffert. Hermanos, pero pongámonos a pensar. Il faut nous commencer à penser. Dios no sabía lo que le faltaba a Ana. Bon Dieu pas te connaît qui ça Anna te manqué, tes besoins? Dios no sabía. Bon Dieu pas te connaît ça? Entonces uno puede concluir, es que Dios quiere que uno sufra. Eh bien, on va conclure que non, bon Dieu voulait pour le monde souffrir alors? Dios quiere que uno sufra. Bon Dieu voulait pour le monde souffrir. ¿Es eso lo que Dios quiere? Est-ce que c'est ça bon Dieu voulait? Por es que estamos hablando en esta mañana Pour ça qu'on a parlé la matin, hein? que hay una carrera. Il y a une course.
Hay una carrera propia qui ont une propre course, con un propósito propio avec un propre objectif, dentro de la voluntad de Dios, entre dans la volonté de bon Dieu, pero que Dios tiene un propósito también mais qui ont bon Dieu qui ont objectif con tout, nuestras generaciones, avec génération nous yo, con nuestros hijos. avec petite nous yo. No era tiempo C'est pas temps de que Samuel naciera pour que Samuel te fait en el tiempo de Ana. pour être Anna. Cuando Ana quería ese hijo, Là que Anna te fait petit garçon, aún no era el tiempo. jusqu'où c'est pas de colère, c'est pas de Samuel tenía que venir, Samuel te besoin fini, aunque le doliera a Ana. même s'il te fait Anna mal, Samuel estaba programado mais Samuel t'a programmé para el tiempo de pour Dios. temps bon Dieu. Estaba programado Il t'a programmé para el tiempo de pour Dios. temps bon Dieu. Primero la mamá lloró Premier maman crié por una necesidad, pour une nécessité. pero Dios se la dio en otro tiempo. Mais bon Dieu t'a pas bali dans Amén, l'autre temps. hermanos. Amen. La carrera no es solamente mía. Course c'est pas pour moi seul. Mis hijos también tienen una. Petit moi tout gagne une. ¿Y cuál era el propósito de Et Samuel? qui ça qui était objectif Samuel là? Tal vez si Dios se lo hubiera dado antes, Peut-être si bon Dieu t'a bali avant, Samuel tal vez hubiera tenido una vida común y corriente. Amén. Samuel était capable de gagner la vie en commun. Un joven como muchos jóvenes. Un jeune t'a cool toute l'autre jeune yo. Amén. Pero ¿quién fue Samuel, Mais hermanos? qui moun Samuel te yé? ¿Quién fue Samuel? Qui moun Samuel te yé? ¿En qué tiempo vino Samuel? Dans qui temps Samuel te fini? Dans qui Ayúdeme en esta mañana. époque? Amén. De matin. ¿En qué tiempo vino Samuel? Dans qui époque? Dans qui temps Samuel te fini? ¿En qué tiempo? Amén. Dans qui temps? ¿Quién nos puede decir? Samuel vino en un momento perfecto, Samuel vini dans un moment parfait. en un momento de Dios. Dans un moment bon Dieu. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento? Mais qui ça t'a passé dans moment ça? Nuestra hermana Dilia. Amén, hermanos. Amen. Lo conocemos. Nous connaissons. Conocemos la historia. Nous connaissons l'histoire. Lo importante es aprender. L'important c'est pour nous apprendre. Que la palabra de Dios escaseaba. Amén. Amen. Parole bon Dieu était rare. Hermano, ¿qué es lo más importante para nosotros hoy en día? Qui ça qui est important pour nous même journée aujourd'hui frère? La palabra de Dios. Parole bon Dieu. Porque es la que nos guía. Parce que c'est lui qui va guider nous. Imagínate también en esos tiempos Imaginez tout dans temps ça. vivir Qui t'a vivre? donde la palabra de Dios ya no se movía como antes. Vivre côté que parole bon Dieu pas de mouvement depuis longtemps. Ya no salía como Pas antes. sorti depuis longtemps. No tenían la Biblia. Pas gagner la Bible. Pas Era de por Bible. medio de los profetas, C'est pas moyen des prophètes. de los yo. sacerdotes. Des prêtres, yo. Ahora dígame usted, Qu'on y a dit moi. ¿qué même. más había en ese tiempo? Qui ça encore te gagné dans l'époque ça? Porque Elí estaba, Parce que il était là. estaban sus hijos. Il était là petite lui. Pero ¿qué más se movía en ese tiempo, hermana? Mais qui ça encore te gagné Daisy. dans le moment Que ça? yo? los hijos de Elí también se habían corrompido Amén. y Elí había perdido también la visión. Amén. Pues ¿para qué tiempo tenía Dios a Samuel? Eh bien pour qui temps bon Dieu te gagné Samuel? Para un tiempo de escarcedad. Pour un temps de rare. Un tiempo de escarcedad. Temps qui était rare. Hermanos, ¿para qué tiempo te tiene Dios? Pour qui temps bon Dieu gagné un frère sœur? ¿Con qué propósito te tiene Avec Dios? qui objectif? Pour qui objectif bon Dieu gagné? Amén, hermanos. Por eso hay que saber C'est pour ça que nous y connaissons entender los et tiempos. puis comprendre temps yo. Habrá momentos difíciles. On parle de temps difficiles yo. Sí. Oui. Habrá tal vez enfermedad. Parler de maladie. Sí. Oui. Tal vez habrá escarcedad. Peut-être parler de raser. Sí. Oui. Pero ¿para qué te tiene Dios? Mais pour qui ça bon Dieu gagné? ¿Para qué momento me tiene Pour Dios? qui moment bon Dieu gagné? Ustedes no se lo preguntan. Vous me posez question de tout. ¿Para qué momento me tiene Pour qui Dios? ça bon Dieu gagné? No soy solamente madre. C'est pas seulement moi c'est maman. No soy solamente esposa. Non seulement moi c'est madame. ¿Para qué más me tiene Pour Dios? qui ça encore bon Dieu gagné? Pero te tiene como una antorcha encendida. Mais Amén. il y a un flambeau qui lui met. En medio de la oscuridad. Dans le fait noir. En estos tiempos Dans le también moment ça autour. hay escarcedad, hermanos. Il raser frère sœur. La palabra es muy predicada, Par la prêcher en pile. y cual es una bendición, C'est une bénédiction. y a través de los medios sociales. Par moyen des moyens sociaux. Hermanos, pero yo creo que nunca ha visto Moi quoi que pas jamais moi frère sœur. tantas escarcedad, amén. Pile raser ça. Que las virtudes, Côté que los principios morales, principe moral principe. amén, hermanos, ya están por el suelo. Qui a terre. Si usted le dice a un joven, Si vous dites un jeune, ¿por qué el aborto es malo? pour qui ça enfantement pas bon? Ese joven no sabe exponer o ¿cómo se dice? Gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo explicar su ponencia? Il pas connaît comment pour lui présenter opinion. Bíblicamente. Bibliquement. Porque opiniones Porque opiniones podemos tener muchos. va bien pile. Amén, hermanos.
Pero tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Il est basé dans la parole bon Dieu. Hay muchos que no saben, Il y a un pile qui va si le preguntas a un joven, ¿por qué un hombre y un hombre no se pueden casar? Alléluia. ¿Por qué un hombre y un hombre no se pueden Pour qui casar? ça garçon à garçon pas qu'à marier? ¿Por qué una mujer y una mujer no se pueden Pour qui ça casar? femme à femme pas qu'à marier? No saben defender esa ponencia. Pas connaît pour Se quedan callados. Le da vergüenza Ça fait honte. decir lo opuesto al mundo. Pour yo dire au contraire à la monde Y là. hasta uno como adulto Et yo monde même comme yo a dit, no puede decir, ou pas capable dire. allá ellos, Yo même, yo que se même. pierdan ellos. Qui te va le perdre. Ya la que sabe que no los hace soy yo. Et ça qui connaît pas faire c'est bon. Pero hay valor Mais qui fallait cuando un hombre y una mujer de Dios tiene la valentía de pararse yo vaillant pour y camper. decir, Pour yo dire eso está mal, ça pas bon. eso está mal, Ça pas bon. eso está mal, Bagay ça pas bon. eso está mal. Bagay ça pas Y bon. si seguimos por ahí, Si nous continuons là, vamos a camino de on perdición. va aller dans chemin perdition. Pues cuando ya no hay Mais palabras, là que pas de parole. amén hermanos, se necesita un hombre y una mujer de Dios que la predique. Besoin d'une femme, garçon, un petit bon Dieu pour Hermanos, prêcher. y no solamente en la iglesia. Il faut même c'est non seulement dans l'église. Hermanos, fácil es predicar en la iglesia, amén. Facile pour prêcher dans l'église frère. Porque aquí todos creemos. Parce que là nous tout bagaille nous croire. Todos creemos Tout nous croire, tout bagaille nous que croire. no es la hermana Cindy, C'est pas c'est Sandy, pero que es Dios que le ministró mais c'est bon Dieu qui ministre dans lui-même. primeramente a ella Lui-même dans lui-même. y también para el pueblo. Et puis après tout pour Pero peuple là. difícil es predicarle a un colega, amén, Mais difficile pour prêcher un collègue que es ateo, que ateo, qui c'est athée en otro dans idioma. l'autre langage. Ahora yo que leo la Biblia en Même español, qu'on y a qui lit la Bible. ¿cómo dans es que la- se dice espagnol. eso en holandés? Alléluia. ¿Cómo es que se dice eso en Comment holandés? ça dit encore en hollandaise? ¿Cómo es que se dice Juan 3:16 en Comment Jean holandés? 3:16 dit en hollandaise? Porque de tal forma amó Dios al Parce que mundo. bon Dieu tellement aimé les ¿Cómo hommes. se lo digo yo al colega que no es cristiano? Comment on peut dire collègue qui pas chrétien? A uno se le enreda la lengua, el corazón. Amén, hermanos, porque lo toman a uno como bobo. Parce que yo prends autant que yo regarde. Y uno ya sabe Là où qui connaît. lo que ellos están pensando de uno. Ça qui a pensé de vous-même. Hay mucha gente que dice Il y a bien monde qui dit que los estudiados, étudiant yo, o sea, la gente que fue a la escuela, les monde qui à l'école, no debería creer en Dios. tu vas de croire dans bon Dieu. Porque ya el entendimiento se ha desarrollado Parce que vous comprenez déjà para développé poder saber pour faire connaître que esto fue por coincidencia, ça c'est par coïncidence. que dos átomos chocaron y pasó un boom, C'est des frappés, des machines qui frappaient. que no hay un Dios en los Pas cielos, qui bon Dieu dans le ciel yo. que eso de creer en Dios es para los brutos, Croire dans bon Dieu c'est pour un brutal yo. cuando no es así, hermanos, C'est pas comme ça lié. porque somos sabios, Parce que même qui bon comprendre. porque en Dios en su misericordia, hermanos, Parce que dans la miséricorde bon Dieu. Dios en su misericordia nos dio entendimiento, Dans la amén, miséricorde bon Dieu il va nous bon y comprendre. sabemos que fue Dios que nos abrió el Et entendimiento, nous connaissons amén, bon Dieu qui nous ouvre bon comprendre. y que fue un Dios sabio Et un bon Dieu bon sagesse. que abrió su boca Il ouvre bouche y nous. creó todo Et puis il ouvre bouche il crée tout con bagaille. exactitud, Et puis avec attitude ça. donde el sol tenía que estar. Peut-être que le soleil là doit y Porque si estuviera un poquito más cerca, peut-être qu'il était un petit peu aquí en el mundo nos quemamos. monde dans l'état brûlé. Y si hubiera estado un poquito más lejos, si on te casse plus loin, hubiera frío. Nos encongelamos. O sea que Dios puso todo en su lugar, hermanos. tout bagaille dans place yo. ¿Cómo yo no voy a creer en Dios Comment on peut croire dans bon Dieu? si he sentido lo que Dios ha hecho en mí? Si que moi senti que ça que bon Dieu fait. Pero por eso es necesario tener la valentía y el conocimiento de la palabra, porque así en el tiempo que habitaba Samuel, Parce que dans même temps ahora estamos viviendo esos tiempos también. Y ser valientes y ser una antorcha encendida. Que me tengan por bobo no me importa, pero yo cumplo en predicarle la palabra. Señor, abre camino. Seigneur, l'ouvre chemin. Señor, abre camino Seigneur, l'ouvre route. y dame la palabra y yo la diré. Et puis mon bras le dit, Hermanos, porque somos vasos, parce que frère nous sommes vaisseaux. vasos en las manos de Nous Dios. sommes vaisseaux dans mes bon Dieu. Importante es cumplir el propósito de Dios. L'important c'est accomplir Amén, hermanos. Amen. Pues hermanos, si estamos pasando por temporadas en nuestras vidas Et puis frère, je n'ai passé dans temporaire dans la que vie. puedan ser difíciles, C'est difficile. entienden esta Mais mañana comprendre matin. que hay procesos. Il y a processus. Al contrario, Au contraire. pregúntale a Dios, Posez bon Dieu question. Dios, ¿qué tengo yo que aprender en este momento? Bon Dieu qui ça veut m'apprendre dans moment ça. Abre mis ojos, L'ouvre j'aime yo. ábreme entendimiento. L'ouvre l'esprit. ¿Qué no estoy viendo? Quizá que ¿Qué no me estoy Quizá me comprendiendo? comprendre. Si hay que llorar,
llora. Besoin crier, crier. Porque Dios lo ve. Parce que bon Dieu voit ça. Dios vio a Ana. Bon Dieu voit Anna. Dios vio a Ana. Bon Dieu te voit Anna. Y le contestó a su debido tiempo. Il répondit dans le temps. Pero no creas que es solamente una temporada de llorar o una vida de llorar. Pas quoi c'est seulement une vie de crier. Es una temporada, C'est un hermanos. temporaire, frère, sœur. Viene después una temporada que donde Dios nos levanta. Après un temps côté que bon Dieu a Dios levé nous. nos sana. Bon Dieu a guéri nous. Dios no es solamente un Dios sanador. Bon Dieu non seulement bon Dieu qui a guéri, Dios Rafa, amén. mais bon Dieu lui, Como lo conocemos como Jehová Rafa, comme bon Dieu Jéhovah Rapha, Jehová sanador. bon Dieu guérisseur, Pero Dios sana también nuestras heridas. mais bon Dieu guérit blessé nous tout. Dios sana lo que está roto por dentro, Bon Dieu amén. guérit tout ça qui blessé en Hermanos, a dedans. veces cuando cantamos Et la fois c'est nous chanter, Jehová quebrántame, Jéhovah crase moi. puede sonar muy lindo, pero cuando Dios quebrante, que bon Dieu crase ou va a doler. ou pral pas mal. A veces, como predica el pastor, Donc pasteur dit, cuando Dios te muestre que bon Dieu montre ou quién eres en verdad, qui nous est vraiment, te va a doler. ça va faire mal. Cuando pases por la prueba, Dès qu'on passe dans l'épreuve là, para quitar todo lo que Dios tiene que quitar, retirer tout ça bon Dieu besoin te retirer. va a doler. La faire mal. Dios te va a quebrantar. Bon Dieu va le craser. Pero después va a venir un momento de sanidad, Mais après un moment de de guérison. restauración. Bon Dieu de guérison. Amén, hermanos. Y no importa quiénes seamos. Ça va intéresser qui nous est. Si uno grande, Si on nous grand, o sea, grande en la palabra, bien grand parole un là, gran líder, ou bien un grand o leader, si somos un recién convertidos. Amén. c'est un fait convertir. Conocemos el ejemplo de Elías. Nous connaissons exemple Élie. Después de ese gran momento Après gros moment ça, que Elías acabó con, creo que fueron 400 profetas falsos, 450 faux prophètes, que fuego descendió del cielo. Amén. côté que Dieu fait descendre Sobre el altar. sur l'autel là. O sea, amén. Elías preparó el altar, Et bien il était arrangé l'autel là. fuego descendió. Et bien Dieu fait descendre. Amén. Esa es una temporada en la vida del C'est cristiano. temporaire de la vie chrétienne. Acabamos con el enemigo. Nous finissons avec l'ennemi. También una temporada en la vida del C'est cristiano. un temporaire dans la vie chrétienne tout. Y ahora este pueblo, en vez de convertirse Il y a un moment en peuple là pour convertir. y adorar a Dios, Adorer bon Dieu. ahora Jezabel estaba buscando a Elías para Et puis matarlo. qu'on a même Jézabel a chassé Élie pour le tuer. ¿Y qué hizo Elías, ese gran hombre de Qui ça Dios? Élie t'a fait grand homme de Dieu ça? Qui ça le fait? ¿Qué hizo, hermana Josefina? Huyó. Il chaper pour lui. ¿Y qué más hizo? Qui ça encore le fait? Se escondió. La caché. Pero se fue a esconder ¿dónde? La caché côté. Donde Dios sí lo veía. Amén. L'idéal caché côté que bon Dieu well. ¿Y qué hizo Dios? Qui ça bon Dieu te fait? Dios lo reprendió. Bon Dieu réprimandel. ¿Cómo actuó Dios ahí como padre? Comment bon Dieu t'a agi t'as comme papa? Un gran hombre de Dios Grand homme de Dieu que vio fuego descender del cielo, qui te dit fait se descendre dans que le ciel. sabía que Dios estaba con Il él, connaît que bon Dieu t'est avec. que Dios lo respaldaba. Il supporter lui. Ese hombre que tenía L'homme conocimiento ça a connaissance. huyó, Il sauve, il se chaper pour lui. escondió, Dans le caché. pero ahí estaba su papá. Mais c'est là papa le t'est. Ahí estaba su papá. Papa le t'est là. ¿Y qué hizo Dios? Qui ça bon Dieu te fait? Él estaba triste, Il était triste. no podía Il cocinar. était capable de faire manger. Ese cuando estamos tristes no queremos C'est comer, là que nous tristes, nous pas manger. nos sentimos Nous decaídos. ça dit nous tomber. Por eso es que no hay que hacer leña C'est peut-être ça nous pas de faire mettre bois. del árbol caído. Nous Amén. pas de mettre bois avec un pied bois qui Porque tombe. ese es un tiempo, Parce que c'est un temps. es una temporada. C'est un temporaire. Ahí está su papá. Papa t'est là. Su papá lo va a cuidar. Papa t'a pris soin. Ahí en los secretos su papá lo va a Dans le alentar. secret, papa a rentré. Cuando él cree que es el único, Dios, yo soy el único que te sirvo. Là qu'elle était passée, il dit c'est lui-même seul, bon Dieu, qui a ¿Qué servi. le dijo Dios a Qui Elías? ça, bon Dieu, dit, il est ça. Toma y come. Mais manger, manger. ¿Y qué más le dijo? Qui ça le dit encore? ¿Qué más le dijo? Hay un remanente. Gagne un petit groupe. Pues lo cuidó, Et bien, il prend soin. lo Il abrazó embrasse. y también le dijo, C'est lui dit, hay más. gagne plus No encore. estás solo. Gagne plus encore. Hay Gagne más. plus encore. Hermanos, porque esta carrera no es solamente una sola. Tout ça, c'est pas seulement un monde. Somos un pueblo de C'est un Dios. peuple bon Dieu. Hay que correr On juntos. peut courir ensemble. Hay que animarnos los unos a Nous los devons otros. encourager l'autre. El carbón que viene apagado Le charbon qui éteint, y que no quiere alabar, il va le louer. alaba a Dios. Louez bon Dieu. Alaba a Dios. Louez bon Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Oh Dios. Oh, bon Dieu. Anima al hermano Axel. Encourage frère No Axel. sé lo que está No sé pasando, lo que pasa. pero ayúdalo, Bien, Dios. bien, bon Dieu. Hay más, hermano Et Axel. plus, frère. Tú no eres el único. C'est pas moi seul. Yo también pasé por pruebas. Yo pasé dans les pruebas. Yo también paso por lucha. Yo pasé dans les Pero luchas. ánimo. Mais encourage. Vamos adelante. Allez devant. Vamos a avanzar. Allez avancer. Hay una iglesia, Gagne l'église, hermanos. frère, c'est mieux. Gagne l'église. Hay un pueblo. Gagne un peuple. Pues no te sientas Ne solo. pas ça tout pour compte. Hermanos,
cada uno tiene su grupo, amén, Frère, chaque monde a un groupe. donde se siente tal vez en confianza. Côté ça il plus confiance. Tal vez la confianza que yo tenga con la hermana Dilia Peut-être confiance qu'il y a avec cette île. para pedirle un favor, Pour demander le service. tal vez no es la confianza que yo tenga con la hermana Josefina, C'est pas confiance à me avec cette pero eso no importa, Mais ça pas amén. importé. Lo importante es saber que tenemos hermanos en Cristo. L'important que nous connaissons que nous sommes frères et sœurs. Que yo le puedo decir a la hermana Dilia, pero también a la hermana Josefina, pero también a la hermana Wendy, a la hermana Jacqueline, hermana, ayúdame a orar. Tengo tal necesidad y yo siento que sola no puedo. Yo no veo cómo yo voy a seguir. A mí todo se me ha volteado. Los hijos, el esposo. Ahora ya no tengo trabajo. Ayúdame a orar, porque sola no puedo pelear. Amén, hermanos. Ahí hay un pueblo de Dios. Y si alguien me viene hablando mal del hermano, ahí tengo que frenarlo. Porque si me está hablando mal del hermano, también está hablando mal de mí. Porque somos un pueblo. El que me hable malo de la hermana Josefina, tengo que decirle, ¿tú sabes que Josefina es la mano? La mano, específicamente la mano derecha. Pero tú sabes que yo soy la mano izquierda. Pero tú sabes que yo soy la mano izquierda. Amén, hermanos. Somos de un cuerpo. Si pisoteamos a un hermano, estamos pisoteando a Cristo y a ti mismo. El punto es, el propósito es parar la murmuración. Parar la murmuración. Cada uno está pasando por una temporada. La tuya no es la mía. El propósito es animarnos. El que está enfermo, orar por él. El que tiene escasez, orar por él. Aquel que tiene dificultades, orar por él. El que ha pecado el uno con el otro, dice la palabra, confesaos los pecados. Confesaos los pecados, amén. Y Dios va a obrar, hermanos, porque nadie en esta vida es perfecto. Y el que habla mal del hermano, el que te viene a hablar mal del hermano, cuenta con eso, que un día también va a hablar mal de ti. O sea que es mejor parar ahí y guardarte a ti, guardar el testimonio de la iglesia y guardar el testimonio de Cristo, amén. Porque somos una iglesia. Somos un cuerpo. Tú no estás solo, hermano. Y aunque tú te sientas solo como Elías, ahí está Dios contigo. Aunque tal vez tú digas, estoy pasando escasez y nadie lo sabe, ahí está tu papá. Si no tienes la valentía de decirlo, para que oren contigo, sepas que ahí está tu papá. Dios guardó a Elías ahí, en esa cueva. Dios lo quería en la cueva. No. Dios lo quería en la cueva. No. Tal vez no. Pero es humano. Es humano. Y Dios lo ve. Tenemos sentimientos. No todo es prosperidad en la vida. Muchos pastores predican un evangelio de prosperidad, porque cogen el versículo bíblico. Mi papá es dueño del oro y la plata. Amén. Pero la palabra a mí también me enseña que las zorras tienen guaridas. Las zorras tienen guaridas. Los zorros. Las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene una roca donde recostar su cabeza. La palabra a mí también me enseña que Lázaro estaba enfermo, sin comida, postrado, pero cuando murió, hermanos, ¿a dónde estaba? Hermanos, que todo en la vida no es prosperidad. Tenemos un Dios grande que provee, que sana, que fortalece. Claro que sí. Y no podemos perder la esperanza. Al contrario, tenemos que saber y ser sabios, ser diligentes. Padre, estoy en la carrera, pero ¿qué quieres que haga? No veo, Señor. No tengo claridad. Padre, enséñame por dónde camino. No
quiero que mi pie tropiece en piedra. Padre, enséñame. Padre, no me quiero alejar. Padre, no me quiero alejar del camino. Padre, enséñame. Y dame las fuerzas para seguir adelante. Amén, hermanos. Esos son los hijos de Dios. Amén. Hermanos, los cristianos no pretendemos ser perfectos. Y el que pretende ser perfecto y que el camino es perfecto, tiene que revisarse. Amén. Porque después hay una esperanza de vida. Amén. Y que si no vemos la grandeza de Dios ahora en lo que yo le estoy pidiendo, tengo una esperanza viva, que dejé un legado atrás, que servirá a Dios no obstante la circunstancia. Aunque un hijo tal vez diga, pero mi mamá estaba enferma y servía a Dios diligentemente y murió tal vez así. No entiendo y por eso me voy a alejar. No, hermanos, la actitud durante esa temporada de nuestras vidas. ¿Qué le voy a dejar yo atrás a esos hijos? Un sentimiento de mi mamá murió en Cristo. Mi mamá ahora mismo está caminando por calles de oro y ya no está triste. Ahora ya no tiene dolor. Amén, hermanos. Todo es la actitud que tengamos en una temporada de nuestras vidas. Y eso lo ven los demás. Muchas veces, como seres humanos, somos prontos para señalar lo que el otro hace mal, pero no sabiendo que ese hermano tal vez esté en una temporada de su vida. Amén. Y no pretende saberlo todo. Tenemos que saber y orar. Padre, ayúdalo. Dale discernimiento. Que sepa poner su vida en orden. Que se pueda fiar de ti. Hermanos, porque qué regocijo hay en que alguien se desvíe del camino de Dios. La palabra nos enseña que Jesús, como buen pastor, no se quedó con las 99 que estaban sanas y salvas en un redil, pero fue a buscar aquella que salió. Porque aquella que salió no sabe lo que le espera mañana. Aquella que salió creyendo que puede regresar pronto, no sabe los hoyos, los huecos que hay por el camino. No sabe el barranco que le espera adelante. Por eso Cristo dijo, dejó las 99 para buscar aquella que salió. Ese es el corazón del cristiano. Déjame buscar aquel que se fue. Hermanos, no nos puede dar lo mismo si uno se va o se fue. No me importa si se va o se queda, perdón. No podemos ser indiferentes. Tenemos que sentir lo mismo. La Biblia nos enseña que el amor de muchos se enfriará y que uno se entregará los unos a los otros. Hermanos, porque el amor del cristiano, si uno no cuida el corazón, si uno no se deshace del pecado, si uno no se deshace del pecado, si uno va poniendo sus tiendas poco a poco en Sodoma y Gomorra, el corazón se va a enfriar y me va a dar lo mismo lo que le pase al hermano. No, somos un pueblo, somos un cuerpo. Yo oro por mi hermano y mi hermano ora por mí. Si yo le fallo a mi hermano, le pido perdón. Y si él falla conmigo y no me puede pedir perdón, aún así Dios, dame la sabiduría, dame la humildad para yo acercarme y pedir perdón. Hermanos, porque a veces uno dice A y el hermano en su prueba y su lucha entendió B, pero tú no quisiste decir B, tú dijiste A, pero él se ofendió, pero se ofendió. Amén. Pues déjame pedir perdón. No fue mi intención, pero se ofendió. Amén, hermanos.
Pues que Dios nos dé la humildad de acercarnos los unos a los otros. Et bon Dieu ba nou humilité pour nous approcher devant yon à Y l'autre. si es necesario pedir perdón, pedirlo ahora aquí en la tierra. Et si Amén. vous demandez le pardon, kounye là ici bas. Y no perdernos Et c'est pas pour nous le perdre. por tener rencor en nuestras vidas, Rancune dans la vie nous. por tener odio en nuestras À vidas. cause de raïsement dans la vie nous. Ah, que yo no puedo con ese hermano. On pas capable de faire ça. Ah, no, que ese hermano es muy hipócrita. Après ça, il est très hypocrite. No, hermanos, arreglemos ahora Arranger nous kounye lo là. que tenemos que Ça arreglar. nous doit arranger. Por eso aquí estamos viendo, Pour ça n'a pas. antes de hacer un altar a Dios, Avant nous mettons l'hôtel. hay que arreglar las cosas. Arranger bagaille yo. Destruye lo que está mal. Détruire ça pas bon. Quita el odio, Retire la quita el enojo, retire la quita la ira, retire la sea contra un hermano, sea contra un frère, sea contra el sea esposo, contra monsieur, sea contra el hijo. sea contra Hermano, la- quítalo, Frère, retire. deséchalo, Défaites-le. bótalo Coupez-le. y comienza a arar la tierra otra Et puis vez. commencer à bourreter encore. Y aunque haya que comenzar de cero, Et même si vous commencez à zéro, comienza a arar la tierra, commencez à bourreter encore. a pedir perdón, Demandez pardon. a humillarte. Humillez-vous. Aléjate del pecado. Éloignez de péché. Amén. Aléjate de ofender al Éloignez de otro. offense l'autre, Habla offense l'autre. bien. Parlez bien. Habla con amor. Parlez avec l'amour. Acércate al hermano con piedad, Approchez de vos frères avec con pitié. amor, Avec l'amour. con un sentir fraternal. Avec un sentiment Y fraternel. ahora, después que ya el terreno está listo, Vous allez que terrain est prêt. vamos a arreglar el altar. À l'arranger. Vamos a poner la leña. Al meter bois. Vamos a echarle leña. Al meter Y bois. Dios va a descender. Dieu va Y descendre. Dios va a mandar el fuego. Dieu va Amén, envoyer du feu. hermanos. Alléluia. Pero primero tenemos que arreglar el altar. Vous demandez arranger l'hôtel. Porque muchas veces pedimos fuego, C'est plusieurs fois demandé de faire. pero ¿dónde va a descender el Mais fuego? quand tu fais après descendre. Porque si hay escoria en el corazón, Parce que si il y a une discussion dans la vie, hermanos, ¿quién es que se va a quemar? qui est-ce qui va le brûler? Hermanos, ¿quién es que se va a Qui quemar? est-ce qui va le brûler? Nosotros mismos. Nous-mêmes qui va le brûler. Pues vamos a arreglarlo. Eh bien, on va le Vamos ranger. a arar la tierra. Vamos a arreglar La tierra lo arran los bueyes, ¿verdad? Amen. C'est gros bœuf chariot. Porque es un trabajo duro. Parce que es un trabajo Hermanos, difícil. yo no trabajo en el cunuco, amén, en el campo. Mon père travaille dans le jardin. Y nunca me he criado en el campo. Et jamais, jamais levé dans Solamente sé que es un trabajo duro. Seulement que moi connais seulement ce travail qui dit. Pero la tierra Mais terre, la arran los bueyes. c'est bœuf chariot. Y a veces de dos, amén. De dos bueyes, Sí, ¿no? de- Y le de- ponen una Des bœufs qui après les chariots. un yugo para que vayan juntos, amén. Amen. Il y a un jour pour aller ensemble. Hermanos, ¿por qué? Pour qui ça fait? Porque en esa tierra Parce que dans terre ça, hay piedras. il y a un wash. Hermanos, en nuestros corazones hay piedras. Nous avons un wash. Hay piedras profundas. Il y a un wash qui est très fort. Hay piedras Un grandes gros wash. que solo no podemos remover. Seulement nous pouvons déplacer. Por eso cuando la palabra sale, Ça n'est pas la sortie. la palabra nos enseña Voilà, aprender. que hay diferentes terrenos. Différents terrains. Hay diferentes terrenos. Diferentes terrenos. En esta mañana hay diferentes terrenos. Il y a différents terrains. Hermanos, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Qui dit ça, c'est la Bible. Pues qui dit ça. nos queda cada uno Et bien, ça qui était pour nous, en ça. el terreno que tenemos en el corazón. Terrain nous gagne dans le cœur. Arrar. Eh bien, rabouiller. Arrar. Fouiller. Si es una mala actitud que tenemos, Si es una mala actitud Padre, que- ayúdame a quitar esta mala actitud. Papa, aidez-moi à retirer mauvaise attitude ça. Si mentimos mucho, Sans qu'il ne pas demander rien. mentir. Oh, bien, sinon, bah, il y a un pile menti. Padre, ayúdame a hablar la verdad Papa, aidez-moi à suspendre, bah, il Hermanos, menti. por cosas simples, Le amén. bagage est très simple, frère, monsieur. No solamente fornicación, Non seulement fornication, adulterio, adultère, matar físicamente, tuer physiquement, robar, voler, meterse al banco y coger lo que no es suyo, rentrer dans le banque pour ça pas las pour. zorras pequeñas Petite bête pitié. que hay en el corazón. Qui est dans le cœur. Vamos a arar la On a tierra. rabourer terre. Muchos en verdad queremos ser llenos del Espíritu Santo y fuego, hermanos. ¿Quién no? En pile, vraiment, vous cet esprit bon Dieu avec du feu. Qui est-ce monde qui va vouloir? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y fuego. Moi-même, moi, je voulais pour me plaindre cet esprit avec du feu. Y le pido a Dios. Et me demander, bon Dieu. Pero juntamente con eso, Ensemble avec ça, tengo que decirle a Dios, on lui dit, bon Dieu, Padre, muéstrame lo que hay en mi papa, corazón. montrez-moi ça qui est dans le cœur. Muéstrame lo que te estorba. Montrez-moi ça qui empêche. Padre, te he servido por años. C'est m'a servi pour un pile année. ¿Y por qué todavía no he visto la promesa? Est-ce que tu n'as pas pour ça? Tal vez soy como el joven rico. Peut-être jeune homme riche là. Padre, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jésus, moi, remets. Yo amo a Dios. Porque me Yo cumplo con los mandamientos. Va a cumplir como el Pero ¿qué me falta? Mais qui ça manque ¿Qué encore? me Qui falta? ça manque? Hermanos, tenemos que preguntar, Padre, ¿qué me falta? Dis papa, qui ça manque? ¿Cuáles son esas piedras en mi terreno que me están Le estorbando? roi ça qui n'a qui empêche là. Padre, ¿qué altar tengo yo que derribar? Papa, qui l'hôtel moi de craser? ¿Qué maldición tengo que romper? M'a dit je me craser. Una vez un hermano dijo, Il y a un frère qui dit, el espíritu de envidia c'est l'esprit mauvais l'envie. reina mucho en mi familia. Il régnait en pile. O sea, que dans se la ve famille. mucho.
Se ven los hermanos, se ven los primos, se ven los padres, los abuelos, y se mueve mucho en la familia. Y a veces hay cosas así, hermanos, que a veces tal vez tenemos tendencia que lo primero que viene a la mente es que si vemos un hermano prosperar, ay, Señor, yo también quiero esto, Señor, yo también quiero aquello, pero no viene de un corazón genuino, sino que está ahí por la envidia. Y si sabemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Padre, en mi vida yo rompo con todo espíritu de envidia, y en la vida de mis hijos yo rompo con todo espíritu de envidia. Hermanos, porque una persona envidiosa no es feliz. Porque si antes necesitaba una bicicleta y Dios se la da, cuando ve el hermano que tiene un carro, ya no es feliz con su bicicleta. Señor, yo quiero un carro. Y cuando ve que el hermano ahora tiene una jipeta, Señor, yo quiero una jipeta. Hermano, y no es porque lo necesite, sino porque está motivado por la envidia. Pues si sabemos que está eso en el corazón, Padre, en el nombre de Jesús, yo rompo con toda envidia en mi vida. Amén, hermanos. Amen. Esas son las piedras que tenemos que quitar del terreno. Amén. Y arraigar. Y limpiar. Y puede ser fuerte. Puede ser doloroso. Porque conlleva trabajo. Porque no es el buey que lo está haciendo. Es uno mismo. Con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. Amen. Pero antes de arreglar ese altar, hermanos, vamos a limpiar, vamos a quitar la piedra y oremos unánimes. Señor, limpia tu iglesia. Señor, límpianos. Muéstranos qué nos falta. Padre Santo, y cuando tú nos muestres, danos un espíritu humilde, sabio, entendido, para ayudar para enseñarnos a aceptar la realidad y actuar sobre lo que tú nos has dicho. Amén, hermanos. Amen. Hermanos, porque como dice la palabra también, viene un tiempo también de hablar y hay un tiempo de callar. El momento, hermanos, para hablar es ahora, para buscar esa hora, para pedir esa hora. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque vendrá un tiempo donde ya Dios no estará, donde los que lo buscan ya Dios no va a abrir. Por eso Dios dice: buscadme ahora. Este es el tiempo. Si callamos ahora, vamos a perecer después. No habrá un después feliz. Va a haber un después triste. Y los músicos pueden ir pasando. Amén. Aquí podemos poner como ejemplo la historia de Esther. Esther estaba en el lugar correcto. Dios tenía un propósito con Esther. Y había un tiempo en que Esther, callada, si el rey me manda a llamar, ahí me puedo presentar. En ese momento puedo salir. Pero llegó un momento de aflicción. Amén. Llegó un momento, iba a llegar un momento de persecución. Mardoqueo, que ya lo había escuchado, se angustió. Hermanos, porque si algo angustia a uno, no te calles. Ora a Dios y pídele a Dios: Dios, ¿dónde está la solución? Yo no soy. Mardoqueo no era. Pero Dios le mostró sí quién era. Y Mardoqueo fue a donde Esther y le dijo a Esther. ¿Y cuál fue la primera reacción de Esther? El que se presenta delante del rey sin ser anunciado, hasta ahí llegó.
Hasta ahí llegó. Jusque là, moun sa arrivé. Hermanos, eso es falta de visión, Frère, c'est bagay, ça c'est manquer vision. falta de propósito, Manquer d'objectif. lo cual puede suceder. Ça capable arriver. Lo que estamos hablando Ça qui nous a parlé là. en el cristianismo, Non, vie en chrétienne. nuestra vida Dans la cristiana, vie chrétienne, hay ¿no? diferentes etapas, Hay diferentes etapas. diferentes temporadas, Diferentes temporadas. altas y bajas. Si vous montez ou El descendre. punto está en levantarse. Voyons, c'est lever. Pero Esther se quedó ahí, Mais Esther était là. se quedó callada, Esther était bouche fermée. se quedó postrada. Esther était à terre. Hubo una palabra que Mardoqueo le dijo que quedó resonando en el oído y en el corazón. Il y a une parole qui m'a donné dit qui était dans les oreilles et puis dans laquelle. Así como Dios a veces manda palabras Et comme ça que bon Dieu te voit parole. y nos queda aquí recalcando en la Il mente était là qu'on dans la mémoire y en el corazón. Dans quel nous? Y creo que fue la hermana Yendeli una vez que predicó, Moi, que c'est Jean de Léon fois qui creo que era sobre TikTok, que ella a veces lo quitaba y que después lo volvía a poner. Après retourner mettre encore. Amén, porque es que uno escucha la palabra y retonando como un timbre. Amén. Parole là, la ligue la sonne comme cloche. Porque es que Dios no quiere que nadie se C'est pierda. bon Dieu parle personne Dios no quiere que nadie Bon Dieu caiga. parle personne bon tomber. Dios no quiere que nadie Bon Dieu tropiece. parle pour personne invité. Hubo una palabra Il y a une parole que Mardoqueo dijo Mardochée que dit quedó resonando en ese corazón. qui était sonné dans qu'est ça? Hermanos, ¿y cuál era? Qui ça le ¿Quién me puede decir? Duro, con valentía. ¿Cuál era esa palabra que resonaba? Qui ça qui parle? Qui ça Mardochée te dit? ¿Cuál era esa palabra? Duro, con valentía, hermanos, con fuerza. Alléluia, avec courage. Con valentía. ¿Qué era lo que resonaba en el corazón? Qui ça qui te résonne? Hermanos, aquí hay cristianos de años, amén. Alléluia. Sabemos la palabra de corazón. Nous connaissons parole avec tout cœur. Pues digámosla con valentía, las respuestas, amén. Tout courage réponse. ¿Cuál era la palabra que resonaba en ese corazón de Esther? Qui ça qui c'est parole qui sonne dans cœur Esther? ¿Cuál era? Hermana Dilia, amén. Duro, hermana Dilia, con valentía. Amén. Hermana Dilia, si el micrófono no suena, amén, duro. Amén. Y no que ella también iba a perecer. C'est pas parce que lui-même tout le périr. Ella iba a perecer La périr. porque Mardoqueo dijo, Parce que Mardochée dit. respiro mandará Jehová por otro lado. Et c'est soit que sous bon Dieu va voir l'autre côté. Pero yo quiero que tú sepas, Esther, Moi, je veux pour connaître rien que tú y tu casa perecerán. Moi, avec caille, famille, No todas las C'est casas, pas toute caille là. porque el pueblo es de Parce Dios. que Père bon Dieu, El que cuida el pueblo de Dios es Dios. Père bon Dieu, c'est bon Pues Dieu. el que se Le calla, monde qui était bouche fermée, el que no busca a Dios, qui va chercher bon Dieu. ese y su casa Même perecerán. caille, il a péri. Hermanos, nos fijamos que la carrera no solamente nuestra, Nous avons voir que ça c'est pas pour nous. que también es de los que están con nosotros en nuestro hogar. C'est pour le monde qui est ensemble avec le monde foyer. Que la decisión que tome el uno le va a llevar también las consecuencias a los demás. Et décision monde prend ou bien il Tu casa y tú perecerán. caille ensemble avec quoi péri. Pero para el resto del Mais pueblo, pour tout respect là, respiro mandará Jehová. bon Dieu a envoyé souffle pour De le dónde yo no sé, qui côté la sortie m'ba. pero Jehová lo mandará. Mais bon Dieu a envoyé. Y eso alertó a Esther. Mais c'est ça, Hermanos, Esther courage. ¿y qué hizo Esther como ser humano que es? Le Amén. monde l'était Antes estaba nerviosa, avant ça il était tenía nerveux. miedo, Il était peur. sentimientos normales como ser humano. Sentiment normal ta coupe. Pero más allá de nuestros sentimientos Mais plus sentiment está la palabra de le Dios. bon Dieu là. ¿Y qué hizo Esther, hermanos? Qui ça Esther fait frère Samuel? ¿Qué hizo Esther? Qui ça Esther de faire? Amén. ¿Qué hizo Esther, hermano? Qui ça Esther de faire? Entró en ayuno y entró sola. Il entraîné en jeune. ¿A quién se llevó con À ella? qui mon est allé dans jeune ça? Cuando vamos a ayunar, ¿a quién nos llevamos? Les al fait jeune, à qui mon al fait jeune? A todos los que se quieran ir. Amén. Tout le monde qui était là. ¿Y qué fue a buscar Esther? Qui ça Esther d'aller chercher? Que Dios quitara las escamas de los ojos. Pour vous te retirer cap côte qui était sous Que jeune. Dios le mostrara a ella lo que ella no podía ver. Bon Dieu capable montrer bien faire ouais ça pas quoi ouais. Que Dios quitara el miedo, Pour te retirer péré. el terror En terrain por morir pour mourir. por una espada. Pour une épée. Que Dios se lo llevara Que bon Dieu te prend. y que Dios le diera la fortaleza Pour te force. de tomar el paso Pour te franc pas faire por pas. donde Dios abriría la puerta, Que bon Dieu te ouvre une por porte. donde Dios mandaría ese respiro que el pueblo de Dios esperara. N'importe quoi de bon Dieu qui a envoyé souffle peuple à ta porte. Hermanos, Dios necesita
uno. Parce que bon Dieu besoin yon moun. Hermanos, Dios necesita uno. Bon Dieu besoin yon moun. En una casa, Dans yon caille. Dios necesita una Bon Dieu antorcha. besoin yon flambeau. Una antorcha, Yon hermano. flambeau, frère. Una antorcha ilumina toda la Yon flambeau, il a casa. éclairé toute caille là. Una antorcha, hermano. flambeau. Hermanos, tú eres esa antorcha en tu C'est flambeau casa. dans caille, frère. Hermanos, tú eres esa antorcha para tus hijos. C'est flambeau pour petit tout. Tú eres esa antorcha para tu esposo o para tu C'est esposa. flambeau pour monsieur, pour madame. Tú eres esa antorcha para tu mamá o tu papá. C'est flambeau pour maman, papa. Porque los ancianos C'est ancien yo. también son humanos. Yo même yo c'est moun, yo c'est Tienen sabiduría, une sagesse. pero también puede caer. Yo même tu capable tomber. También pueden tropezar. Habiter tout. Pero ahí están los hijos. Mais petit moun yo là. Ahí están los hijos. Petit moun yo là. Papá, levántate. Papá, leve. Papi, levántate. Papi, leve. Papi, vamos adelante. Papi, leve, no, Mami, no, tú no, puedes. papá, capaz. Mami, tú puedes. Papá, capaz. Lo que tú sientes Ça que vous sentez, hein? no es de Dios. C'est pas bon Dieu. No es de Dios. pas bon Dieu. Vamos a la meta. Anale, Prosigue a la meta. Anale, continúa al Papá, final. mira, la meta está ahí. final, la. Cristo viene pronto. Dale, cosa. Papi, levántate. Papá, leve. Papi, tú puedes. Papá, capaz. Vamos juntos. Ensemble. Vamos juntos. Ensemble. Aquel hijo que no quiere avanzar. Et moun qui va avancer. Hijo, ven conmigo. Si t'es dans la fête, moi. Yo te ayudo. Apedeo. Tenemos al Padre. Sobre papá. Tenemos al Hijo. Visita. Tenemos al Espíritu Visita. Santo. Mira. Mira, los tiempos son malos. Cade. Abre los ojos. Luis. Abre los ojos, Luis. hijo. Luis. Vamos a la meta. Manale, Vamos final. a la Manale, meta. final. Oh, yo te ayudo. Apedeo. Apóyate en mí. Apedeo. Apóyate en mí. Apedeo. Oh, vamos juntos. Ensemble. Dios necesita uno, hermano. Bon Dieu besoin d'un monde. Dios necesita uno. Bon Dieu besoin d'un monde. Dios necesita uno Bon Dieu besoin d'un monde. que pueda pagar el precio. Payer prix. Hermanos, David pagó el precio. David te paye prix. Cuando le tocaba pelear, peleó. Aunque falló en el camino, se levantó y pidió perdón y siguió. Pero tú, hermano, yo, hermano, tengo que pelear mi batalla. No solamente por mí, no solamente para que yo llegue, pero también mi generación, mis hijos, mis hermanos. Amén, hermanos. Podemos estar de pie en esta noche. Hermanos, no tenemos control del tiempo. No tenemos control de las temporadas. No conocemos nuestra mañana. Pero la Biblia nos llama a ser sabios, a ser entendidos, a no preocuparnos por el tiempo, pero al contrario, a ser entendidos durante ese tiempo. Yo no puedo cosechar durante el invierno, el tiempo frío, en la época fría, en diciembre, amén. Aquí siempre hay calor, pero hay lugares donde hay nieve. No se puede cosechar en un invierno. El invierno tiene su propósito. El desierto tiene su propósito. Oh, la primavera tiene su propósito. El verano tiene su propósito, hermanos. Pero lo que Dios nos llama es a ser sabios, a ser entendidos, a pelear la buena batalla, a mirar los huecos y apartarnos, porque Dios nos guía, y pelear la batalla para que nuestros hijos puedan cosechar. Nosotros tenemos que pelear, y también para que un día tal vez nuestros hijos peleen la buena batalla. Tienen que vernos primeramente peleando la batalla. Nuestros hijos tienen que vernos, hermanos, cómo mamá pelea, no peleando con papá, pero los hijos tienen que ver cómo ora mi mamá, cómo pelea mi mamá por mí, cómo me ama mi mamá, cómo me ama mi papá. Yo veo a mi papá clamando por mí, y aunque yo esté lejos, cuando yo me levanto, si estoy en casa, veo a mi papá arrodillado y veo cómo
ora y está orando por mí, aunque no lo merezco, ora por mí. Ellos tienen que saber, hermanos, que los amamos, que lo queremos, que oramos por ellos. Y como el papá del hijo pródigo, los estamos esperando. Estamos peleando la buena batalla. Estamos avanzando. No nos detenemos. Estamos avanzando. Pero oramos por ellos. Oramos por ellos. Por ese amigo. Por esa amiga que un día estaba en los caminos de Dios. Oramos por ellos. Los amamos. Lo queremos ver de vuelta. Pues peleemos la buena batalla, hermanos. Primeramente por nuestras vidas. Oh, para no perdernos. Para que podamos correr la carrera. Pero también, hermanos, debemos ser entendidos por aquellos que nos siguen. Oh, por el hermano, por la hermana, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque los tiempos son malos. Oh, vendrá un tiempo donde no sufrirán la buena doctrina, hermanos. Habrán falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros. Y ellos tienen que saber dónde está el maná de vida. Y ahí se recordarán dónde está mi papá, dónde está mi mamá. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Oh, santo y maravilloso eres, Señor, oh Dios. Amén. Gloria al Rey. Alaba a Dios, orato. Altar está abrindo, hermana. A poco que pasa en el altar, pasa libremente. Oh, tú que quieres pasar al altar, pasa libremente. Si pasa devant l'autel, la pase librement. Oh, si quieres pasar, pasa libremente. Palabra de Dios no sale pasar, iglesia. La palabra no salió solo por salir. No es por casualidad, Dios está para diferente varios días. Oh, no es por casualidad que el Padre habla diferentes veces. Dios conoce a vos y conoce a mí también. Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Él conoce nuestro mañana. Él conoce nuestro mañana. Pues en esta mañana, humíllate delante de Dios. Clama a Dios, oh, clama a tu Dios en esta mañana. Y dile, Dios, heme aquí. Padre, heme aquí. Padre, heme aquí mi corazón. Padre, muéstrame. Padre, muéstrame lo que me estorba. Lo que me estorba avanzar. Aleluya, no por avanzar. Lo que pone que yo no puedo avanzar. Muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor Jesús. Oh, abre tu corazón en esta mañana. Nuestro Dios es un buen Padre. Cristo Jesús es un buen Padre. Oh, el Espíritu Santo es un buen Padre. Oh, habla con Él en esta mañana. Todo el aire que respiro, como la mañana se levanta en sí. Siento que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedo sentir. Lo puedo sentir dentro de mi corazón. Lo puedo sentir en esta mañana. Lo puedo sentir dentro de mi corazón. Aleluya. Alaba a Dios, ora a tu iglesia. Oh, alaba a tu Dios. Alza vos manos, adora al Señor. Oh, alza tus manos y adora a tu Dios. Llama a Dios, dan que va su presencia. Padre, gracias por tu presencia. Señora, está mi corazón. Y dile, Padre, heme aquí mi corazón. Señora, está lo cual estás trobando, almeita. Padre, mira qué es lo que me estorba en esta mañana. Si vos aquí como estás estorbando, si tú sabes lo que te está estorbando, entrégalo en la mano del Señor. Si quizás va a entregar al Señor, si tal vez ya le he entregado todo al Señor, pero ainda, pero aún, almeita, en esta
esta mañana, Deus que me salvo. el Señor Dios te quiere decir, Ainda vou faltar coisa. aún te falta algo. Ainda nos falta algo, minha irmã. Te falta una cosa, hermano. Pues pisa, Senhor. Pues dile al Señor, Señor, muéstrame, que me falta. ¿Qué me falta? Muéstrame, Senhor. Muéstrame, Señor. Quanto me falta. ¿Cuánto me falta? Muéstrame, Senhor. Muéstrame, Señor. ¿Qué me está estorbando, Jehová? Adora a Deus, Y adora a tu Dios en esta Fala mañana. com ele, Oh, habla con tu Dios. Aprovecha este momento. Mientras puedas respirar, aprovecha este momento. Mientras puedas hablar, conversa con tu Dios. Habla con Él. Él te escucha. Él te quiere escuchar en esta mañana. Pendant ce temps que Gabriel souffle matin, parlez avec bon Dieu. Pendant ce que Gabriel lit le matin, parce qu'il a coûté le son bon papa. Il a pour le bénir, il a pitié pour, il a miséricorde. Parlez avec bon Dieu matin, pas avec bon Dieu, ça va obéir. Oh, dans qui parle célestial. Thank you por misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, Thank you Señor. por tu amor, Jesús. Gracias por tu amor, Jesús. Thank you por bondad, oh Dios. Gracias por tu bondad. Thank you por tu presencia. Gracias por tu presencia. Thank you por gloria, Señor. Gracias por tu gloria, Señor. Thank you por iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia. Thank you, Jesús, por tu sangre que derramaste en la cruz. Gracias por tu sangre que fue derramada en la Thank you por cruz. sacrificio. Gracias por tu sacrificio. Thank you, papá, por tu voz. Gracias, Padre, por todo. Thank you de antemano. Ya me doy, thank you, Jesús. Oh, dale gracias a Dios. Ya me doy, thank you, iglesia. Dale gracias, iglesia. Dale gracias por todo. Thank you de antemano, Senhor. Para lo cual vai raci, mi Dios. Thank you, papá. Thank you, Mirei. Thank you por palavra, oh Dios mío. Prospera por palavra que vai de cada coração, bendita, Senhor. Nuestro hermano que está aquí en la iglesia, papá. Estamos en sintonía, oh Dios, a obedita, Jehová. Oh Senhor, mirei, vou bendicionar para celestial, reposar, Jehová. Vou tocar cada vida, obedita, Senhor, mirei. Não tem importa a distância, Deus mío. Oh Jehová, visita a obedita, Padre. Toca cada coração, Padre celestial. De nome de Jesus, mirei. Thank you, papá. Thank you, mi Deus. Thank you, misericórdia, Senhor. Bendicionar a igreja, obedita, Senhor. Gracias, Señor. De nome de Jesus, aleluia. Oh, glória ao Senhor, alabanza a Jesus. Maravilhoso Deus. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Quién está viva? Cristo. Y en su nombre. Gloria. No, Dios está precioso. No, Dios está maravilloso. Amén. Dios es precioso y maravilloso. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabanza al Señor. Un día más. No, Dios está papia con nosotros. Amén. Una vez más, nuestro Dios habló con nosotros Mi en hermana esta por cita mañana. orato. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento un rato. Gloria a Jesús. Y primero que nos despedir, hermana, que está en sintonía. Y antes de despedirnos de aquellos que estén en sintonía, Nos queremos invitar para estar junto con nosotros. A la noche 6 horas de lugar aquí. Y también estamos a las 6 en este lugar. nos estamos mandando saludos para nuestro pastor Nana Holanda. ¿Cuántos mandan saludos para Nana Holanda? Y saludamos a nuestros pastores ahí en Holanda. Sigue hace oración para Nana Holanda, mi hermana. Sigan orando por ellos en Holanda, hermanos. Para Dios, para Turco, sigue para Iboncuna, para Dios, sigue guarda y protejan. Amén, mi hermana. Que Dios los guarde y los proteja allá. Y nos está guardando, mi hermana, hoy noche a trove 6 horas de lugar aquí. Y los esperamos a las 6 en este lugar. Amén. Ahora me invita, mi hermana, nos tiene Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová.